Bueno, pues les damos la más cordial bienvenida a quien nos acompaña el día de hoy, investigadores del Colegio de la Frontera Norte, otras personas que nos acompañan, sobre todo pues a los estudiantes, en particular a los estudiantes de la Maestría en Desarrollo Regional, y pues tengo el gusto de presentarles a ustedes al doctor José Sosa, quien nos va a dar una plática sobre las políticas de desarrollo regional en México, diagnóstico y retos. Brevemente voy a leer algunos puntos de la trayectoria del doctor Sosa. Él es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, tiene una maestría en Estudios Urbanos y Regionales por la University of Sussex de Reino Unido, tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid y también es gerente social certificado por el Instituto Interamericano de Desarrollo Social del BID. Él es miembro regular del Instituto Nacional de Administración Pública y en medios académicos ha sido investigador del Instituto Nacional de Administración Pública de México a finales de la década de los 80, profesor investigador del Departamento de Gobierno de Administración Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset en la década de los 90, profesor investigador del Colegio de México del 97 al 2004, director de la Revista de Administración Pública de México del 2003 al 2004 y del 2008 a la fecha. Asimismo, ha sido evaluador de proyectos de investigación del CONACYT desde el 99 hasta el 93 y profesor investigador del ITESO en la ciudad de Guadalajara entre 2004 y 2005. Actualmente él es director general de DIVIP AC, organización no gubernamental dedicada al desarrollo de mejoras para el sector público. El doctor Sosa también ha publicado más de 40 trabajos en México, Canadá y España, entre los que destacan Política Pública y Participación Social, Visiones Alternativas, Más allá del combate a la pobreza, visiones sociales e institucionales de la política social, tendencias vigentes en el sistema de relaciones intergubernamentales de México, percepciones sobre federalismo en México, la visión estatal, federalismo en América del Norte. Y bueno, en el ámbito de asesoría gubernamental y consultoría profesional, el doctor Sosa ha participado en la elaboración del Programa Estatal de Vivienda en Jalisco. Asimismo, participó en la ejecución del proyecto Plan de Mejora Interna y Posicionamiento Estratégico para la Calidad Total Educativa. Y también participó en el Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, así como en la elaboración del proyecto Pobreza y Servicios Municipales, estudios sobre el grado de dependencia de los grupos en situación de pobreza con respecto al consumo de bienes y servicios públicos en el municipio de Guadalajara. Yo con esto simplemente resalto la trayectoria importante que el doctor Sosa ha tenido en el ámbito del estudio de las políticas públicas y en la participación directa del diseño de las políticas públicas para México, y actualmente él está trabajando en proyectos en Centroamérica. Así es que, sin más, te deseamos que tener una conferencia rica y tener una charla, un intercambio de ideas después de tu participación. Y la idea es que pudiéramos platicar sobre el paradigma emergente sobre el que estamos trabajando ahora, que es el tema de la evaluación en sentido amplio o la evaluación de capacidades institucionales, que es propiamente la variable que a mí me toca desarrollar en el grupo de trabajo que hemos constituido dentro del Seminario Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. Entonces, la idea de hoy es ver si podemos converger sobre algunos puntos que tienen que ver justamente con las políticas de desarrollo regional en México, a ver si los puntos que les traigo les hacen sentido, porque de una forma u otra me parece que tanto el tema de la evaluación como el tema específico de las políticas de desarrollo regional requieren de un acercamiento que no solo permita cubrir los vacíos, de los que hablaré en un momento, sino esencialmente que permita reposicionar el tema de la política regional o del desarrollo regional con un sentido más claro, más contundente, como el que teníamos a principios de los años 80, y que por razones que ahora voy a explicar, pues ha quedado un poco disuelto, ¿no? Muchos de ustedes conocen este libro, el de José María Ramos y de Ismael Aguilar, donde, bueno, pues ellos hacen esta especie de, si me permiten la expresión, de catarsis académica, pero también un manifiesto en favor del desarrollo local y sus agendas, y me parece importante entonces que tratemos un poco de asociar lo que como enfoque tiene que ofrecer el paradigma emergente de la evaluación frente a los retos o dilemas que ya se tienen, digamos,
en estos momentos en materia, digamos, de comprensión de los retos o de los desafíos de la política regional. Yo traigo unas cuantas láminas simplemente para tratar de generar con ustedes una referencia, ¿no? Hablaré, como bien me advertía Araceli, unos 40 minutos, a ver si podemos converger. Obviamente, muchas de las cosas que yo les voy a plantear seguramente ya las conocen. Mi interés es ver si esos aspectos que ya conocemos de las políticas regionales y del desarrollo regional como enfoque pueden ser objeto o no de un tratamiento sistemático desde este enfoque, desde este paradigma emergente que llamamos evaluación. A mí me parece importante porque más allá del legítimo planteamiento de recuperar, replantear, relanzar las políticas de desarrollo regional, lo que yo creo que tenemos que centrar nuestra atención es fundamentalmente en si esas políticas están teniendo los elementos de diseño, de conceptualización y de implementación que garantizan que son políticas con sentido práctico y con posibilidades de éxito. Para muchos de nosotros es consabida la idea de que una política pública se justifica por el solo hecho de existir. Sin embargo, como vamos a ver en un momento, algunos paradigmas que están planteando lo que hace el gobierno dicen que no necesariamente una política tiene que subsistir solo porque es una buena idea, sino que tendría que demostrar con resultados, con impactos, que su labor, su existencia, los recursos que recibe realmente están teniendo un impacto social. Por eso es que yo me permito plantearles, digamos, 3 preguntas, ¿no?, en términos de guías sobre lo que tendríamos que responder cuando asociamos la idea de la evaluación como paradigma emergente y los grandes problemas que plantea por sí solo el desarrollo regional y sus políticas asociadas, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo quisiera que ustedes pudieran considerar si se responde o no es el tema de si hay claramente una relación entre el desarrollo regional y la evaluación. La evaluación tanto en un sentido básico de assessment, es decir, de identificación de beneficios o perjuicios, o en un sentido más amplio como un proceso de reflexión social e institucional permanente, ¿no? En ese sentido, lo que sigue es que si reconociéramos esta potencial relación, tendríamos que hablar entonces de desarrollo regional como desarrollo de capacidades, en un sentido amplio, no estrictamente individuales, no estrictamente organizativas o institucionales, como se gusta decir ahora, sino en el sentido de que una sociedad tiene efectivamente esta capacidad o no. Tendremos que abordar inevitablemente el debate de si el asunto es una sola perspectiva, la territorial, o es una perspectiva combinada, la sectorial. Como pueden ver, ahí está una frase de José María Ramos: el desarrollo regional es una cuestión intersectorial, ¿no? Entonces, tendríamos que superar lo que me parece que ha sido un debate quizás no estéril, pero sí poco productivo en términos de ¿es lo sectorial o lo territorial lo que debe imponerse? Y ahí vamos a encontrar choques, sobre todo desde un punto de vista institucional, lo que cada actor piensa de lo que tendría que ser el desarrollo. Yo creo, y yo coincido con José María en que el desarrollo es intersectorial, pero entonces la pregunta es, ¿y eso cómo lo gestionamos adecuadamente, no? Es decir, si realmente aspiramos a una comprensión integral, tendríamos entonces que tener unos puntos mínimos de referencia a partir de los cuales discutir. En la lámina que tienen ustedes ahora, están ahí, digamos, una síntesis que no pretende ser más que el planteamiento de unos cuantos puntos que van a reflejar, por una parte, que todo este dilema de la política regional no puede ser disociado de los problemas de evolución o involución, ¿no?, que sufren las administraciones públicas y los gobiernos como un todo. Es decir, el desarrollo regional y la política regional requieren de un componente institucional que se ha visto sometido, digamos, a esas 3 grandes tendencias o expresiones, ¿no? La primera y más importante, bueno, que lo que pensábamos que era el gobierno ya no lo es. Para fortuna de ustedes, Luis Aguilar ha estado aquí en esta institución y él es el que sin duda alguna ha puesto con mayor claridad los puntos sobre las IES en cuanto a qué esperar y cómo definir ahora el trabajo gubernamental y en ese sentido el desarrollo regional. Eso viene acompañado además de un relativo reconocimiento que las comunidades epistémicas asociadas sobre la administración pública no necesariamente han reconocido con toda claridad, y es esta idea de que los periodos donde las grandes reformas al gobierno ocurrían han terminado. Ahora ya no tenemos grandes reformas, grandes transformaciones. Esta idea del tema de los cambios faraónicos, tipo en la época de López Portillo, de Echeverría, donde había grandes obras y grandes cosas, es decir,
ya han quedado atrás y ahora lo que tenemos son un enfoque sobre todo, digamos, de cambios instrumentales, de cambios continuos, ¿no? Donde la idea de gobernanza se ha venido a sentar. Entonces, ya no hay grandes reformas, lo que ahora son reformas continuas y permanentes. Eso nos va a poner, por principio de cuentas, un dilema, porque cuando hablemos de los grandes desafíos del desarrollo regional, en realidad tendríamos que hablar con la misma perspectiva. Ya no son los grandes procesos de cambio, de crecimiento territorial, sino ahora son los ajustes pequeños y sutiles en cada uno de los sectores que conforman la o las economías regionales y sus diferentes articulaciones al nivel institucional. En la parte de abajo de la lámina tiene usted sobre todo lo que ha sido reconocidas como las tendencias más importantes de cambio en términos de esta idea de que ya no es el gobierno el que gubernamentalmente gestiona el desarrollo, sino ahora es esta idea de que el gobierno como un actor más en el que debe actuar de manera cooperativa, descentralizada, participativa y sobre todo siempre con una idea de transparencia y de rendición de cuentas, que yo creo que es el dilema esencial, ¿no? Es decir, no es un tema que se aborde mucho desde la perspectiva regional, pero como que sea que tendría que haber esta pregunta de, y todos aquellos que somos fanáticos, promotores del regionalismo, ¿qué cuentas rendimos? O en realidad esto es una especie de acto religioso en el que no importa lo que suceda, siempre hay que creer en ello. Es decir, yo personalmente sí soy crítico porque muchos esfuerzos, como vamos a ver más adelante, de regionalismo, sobre todo encausados a través de lo que voy a denominar como un asociacionismo creciente, ¿no? Esta idea de que si creamos estructuras de articulación, estamos impulsando los intereses regionales. Yo ahí creo que sí valdría la pena plantearse la posibilidad de que haya eventualmente alguna rendición de cuentas, es decir, CONAGO funciona, las múltiples y crecientes asociaciones de municipios costeros, fronterizos, indígenas, turísticos, ¿rinden cuentas o son solo una idea que algún día dará un fruto? Entonces, en ese sentido, digamos, sí me parecía importante empezar con esta discusión. Si esos temas no están en una agenda de desarrollo regional, probablemente la agenda pueda avanzar, pero siempre se va a encontrar con dilemas, va a llevar una piedra en el zapato en términos de cómo enfrenta y cómo dar respuesta al paso de ese cambio de paradigma y a la llegada de esta idea de una gobernanza como una interacción, como un trabajo en red, ¿no? De manera también muy, muy gráfica y con ello, digamos, cerraríamos la construcción del contexto. Creo que hay una nueva conceptualización sobre lo que tienen que ser las funciones públicas en la era de la gobernanza. El propósito del cuadrito no es otro sino destacar justamente lo que está arriba a la derecha en color rojo, ¿no? Es decir, tratar de darle una ubicación conceptual clara al problema del desarrollo regional o del desarrollo territorial, como algunos lo han denominado. Sobre todo, ustedes saben que muchos de los debates en torno a la nueva Unión Europea giran claramente en torno a esta idea de la integración territorial. España, Portugal y Grecia están este año de luto porque es su último año con fondos estructurales. Ya no van a tener esta especie de subsidio abierto para lo que quieran, para grandes obras, a grandes cosas, sino ahora tendrán que ajustarse a esta idea de que con los recursos propios se tiene que actuar y además hay que darle a los que vienen rezagados, es decir, Europa del Este, a los recién integrados. Toda esta discusión entonces tiene que ver con esta idea de cómo se concibe ahora la gobernanza, y el problema con los cuadritos que están proyectados es lo que implica su clasificación. El núcleo estratégico pues implica sobre todo Estado de Derecho, esta preocupación que tanto obsesiona a nuestro presidente, ¿no? Y que creo que pocas veces se entiende, pero bueno, eso es otro asunto. Pero a final de cuentas implica eso. Lo que viene a ser una núcleo de actividades no exclusivas es lo que Luis Aguilar en muchos sentidos llama esta idea de la gobernanza como un ejercicio donde el gobierno ya no es el actor central, ¿no? Es decir, el proceso ya no es gubernamental o no está gubernamentalizado, sino ahora es colectivo, ¿no? Y vean ustedes ahí cómo está sobre todo los tres grandes dilemas, lo que tiene que ver con los derechos sociales o los servicios públicos más básicos, en la parte baja la protección del entorno y del medio ambiente, y en el centro el tema que pues siempre está en el centro de nuestras preocupaciones en materia de desarrollo regional, que es infraestructura, desarrollo económico e integración territorial. El problema es que lo estamos llamando como actividades no exclusivas, es decir, que no necesariamente van a ser una labor que el gobierno pueda plantear, desarrollar, o incluso
definir de manera preponderante. Y aquí es donde la multiplicidad de visiones y de problemas se nos van a enfrentar, y donde el tema de las capacidades institucionales y su valoración y su evaluación se vuelve muy importante. Es decir, ya no es qué o quién hace la función, sino para qué la hace. Los otros cuadritos, los de abajo, pues simplemente reflejan, digamos, esta idea de lo que no podría ser delegable, ¿no? O de lo que tendría que basarse básicamente en la idea de distinguir entre la provisión de servicios y la producción de estos, ¿no? Entonces, si esto es cierto y si esta es la articulación, entonces tenemos que preguntarnos ahora cuál es el núcleo de esta agenda emergente sobre el cual tendríamos nosotros que buscar vaciar todas nuestras preocupaciones, pero sobre todo aplicar un enfoque que le dé una perspectiva, como dice José María Ramos, con un enfoque, con una visión de gestión estratégica. Es decir, ¿cómo aseguramos que esto es un mecanismo permanente de actuación? Yo les decía al principio, esto es intersectorial, pero ¿y cómo se gestiona adecuadamente, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes lo que de manera muy gráfica hemos definido como, digamos, el cruce de las dos tensiones entre lo que ha sido la evolución de la gestión pública, que serían los cuadritos, digamos, en rojo, que van de izquierda a derecha y de arriba a abajo, frente a lo que son lo que las agendas, salvo la mejor opinión de ustedes, marcan en materia de desarrollo regional. Y hay un cruce que es el que a nosotros nos parece importante. Es decir, muy concretamente, en ese rombito es donde yo creo que está el centro, o tendría que estar el centro de nuestras preocupaciones, y la sola idea de juntarlos en ese rombito implica ya una primera valoración, una primera evaluación. Es decir, no sé cómo ubicarían ustedes esos elementos. Nosotros los ubicamos, digamos, desde una idea simple de transparencia y participación ciudadana hasta una idea compleja de desregulación y alianzas público-privado, público-social, social-privado, ¿no? Pero en el centro está el tema de la mejora y el tema de la descentralización, es decir, del asumir capacidades en niveles distintos a los del gobierno central, nacional o federal. En el eje contrario, la parte de desarrollo regional, bueno, tienen en el extremo la vieja discusión de la competitividad. Digo, Luis Jaime Sobrino en el Colegio de México sigue trabajando este observatorio, este laboratorio en materia de competitividad en las ciudades, ¿no? Hace poco, bueno, no hace tampoco, pero el libro de Enrique Cabrero sobre el tema también es importante, ¿no? Pero es un tema que todavía no termina de ser central. La competitividad como que sigue teniendo un tema de la economía nacional o de los sectores. En el otro extremo está el tema prácticamente superado de la integración urbano-rural, ¿no? Y en el centro, ¿qué está? Bueno, pues en el centro está básicamente todos los temas de políticas de infraestructura y todos los temas de prevención de riesgos, ¿no? Que son también muchas de las cuestiones, lo que ahorita comentábamos de Mexicali, es decir, Mexicali de repente un riesgo no previsto ambiental, pero latente, está partiendo su funcionamiento normal, su articulación como eje de todas las regiones funcionales que ustedes le quieran asignar. Si la agenda entonces se conforma por esos 4 temas, según yo ya hay un primer acercamiento a lo que tendría que ser el nuevo enfoque de las políticas de desarrollo regional visto desde una perspectiva institucional. Es decir, ¿cómo combinamos lo que la mejora de la gestión propone en términos de crear infraestructura y prevención de riesgos, y eso al mismo tiempo fortalece las capacidades de gobernanza a nivel regional y a nivel local? Si esta articulación es virtuosa, entonces lo que tenemos es un planteamiento que recoge tanto las cuestiones duras del enfoque regional como las que tienen que ver con la construcción de capacidades efectivas de promoción del desarrollo y del crecimiento, ¿no? Si decía yo, ese rombo les parece a ustedes sensato, lo que sigue entonces es preguntarnos cómo y para qué evaluar las políticas de desarrollo regional, o cómo evaluar por sí mismo la idea del desarrollo regional. Y ahí está entonces lo que se conoce tradicionalmente como la matriz vertical y horizontal de la evaluación, es decir, aquella que tiene que ver con la idea de qué se evalúa, para qué se evalúa, para quién se evalúa, ¿no? Y ahí, digamos, hay 3 niveles. El PNUD los llama de otra manera, es decir, en el modelo emergente que está adoptando el PNUD y en general el sistema de Naciones Unidas de Capacity Development, ¿no? Esta idea de desarrollar y valorar capacidades, bueno, ellos tienen lo que llaman el Enabling Environment, ¿no? Es decir, el medio ambiente que posibilita, luego el nivel de las organizaciones y finalmente el nivel de los individuos. El enfoque de evaluación trata un poco de centrarse en esas
en esas cuestiones. Y tiene que ver justamente con esta idea de que hay 3 niveles que no es que sean jerárquicos, pero que sí implican claramente respetar estas líneas de reflexión epistemológica que dicen que hay que ir siempre de lo general a lo particular y de lo abstracto a lo concreto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un primer nivel donde políticas públicas y programas representan, digamos, esta idea del conjunto de lo que sucede, ¿no?, en un entorno de desarrollo o de crecimiento cualquiera. Y lo que ahí la evaluación tiene que evaluar es básicamente cómo definimos eso que llamamos entornos sectoriales, o sea, cuál es su estructura y cuál es su dinámica, y si son claramente identificables unos de otros o son simplemente etiquetas, referencias, ¿no? El otro aspecto que resulta muy importante y que está además en muchos instrumentos que ustedes ahora pueden analizar, este país auspició la Conferencia Mundial sobre Financiamiento para el Desarrollo. Este país publicó un programa nacional de financiamiento para el desarrollo, donde, como de manera bastante clara y con tono de queja, Ismael Aguilar Barajas demuestra que de repente lo territorial, lo regional, se les olvidó, ¿no? Y finalmente, pues está toda esta idea de la articulación, ¿no? No necesariamente es una visión sistémica, pero sí esta idea de que hay cosas que la sociedad pone a disposición, que las instituciones procesan y que luego devuelven a esta sociedad bajo la forma de impactos o resultados, ¿no? Y a este nivel, digamos, lo que la evaluación tiene que decir es en qué medida el conjunto de necesidades o problemáticas sociales son o no abarcados por definiciones expresas y explícitas de respuesta de política pública en sentido amplio, es decir, en el sentido en que Luis Aguilar lo refiere como la preocupación colectiva articulada sí con medios gubernamentales, pero no exclusivamente a través de ellos, ¿no? Si esto es cierto, lo que sigue entonces es que el siguiente nivel nos diga que esto que llamamos el tejido, el entramado de instituciones, cubre o no cubre todos aquellos aspectos de este proceso, de este modelo de desarrollo que pretendemos implantar. Es decir, si hay o no una estructura que procese o no, de cierta u de otra manera, lo que estamos planteando. Y aquí el paradigma de evaluación resulta bastante interesante porque, digo, no es que sea el ámbito donde más cosas sabemos, pero sí es el ámbito en el que más claramente hemos sido capaces de recoger y de sistematizar la información. Si todo aquello que ustedes conozcan y hayan recogido como modelos exitosos, prácticas exitosas, casos de éxito, está a este nivel, al nivel estrictamente de las instituciones y de las organizaciones. Incluso los modelos de planeación estratégica, de New Public Management más ambiciosos, son evaluados, son valorados y creados justamente a este nivel. Y vea lógicamente lo que nos dice en lo que la evaluación trata de hacer a partir de ello, ¿no? Es decir, quizás aquí ustedes estarán preguntándose ya, bueno, todo esto pasa muy bien, pero a final de cuentas, ¿qué es la evaluación y cómo se aplica al desarrollo regional? En una lámina posterior me voy a referir específicamente a ello, pero sí me parece importante que pensemos, ¿no?, si estas aplicaciones, si estos puntos, es decir, en la columna de la derecha lo que tienen son los objetos de la evaluación. La evaluación se aplica allí. Sí puede haber encuestas, sí puede haber percepción ciudadana, sí puede haber esquemas participativos, pero a final de cuentas son sobre objetos específicos a los cuales hay que aplicar el tamiz de si es o no lo que se pretende hacer, el resultado que se tiene enfrente, ¿no? Finalmente, en el último nivel, pues lo que sabemos es que a las personas se nos evalúa en la medida en que cubrimos o no cubrimos las funciones que se esperan de nosotros, si tenemos o no las habilidades, los skills, ¿no?, requeridos, y una cosa muy importante, si entendemos o no los valores que la organización nos impone y si los reproducimos. Es decir, esta idea de la observancia de principios y valores, si a final de cuentas revisaran de manera, digamos, inversa, de abajo hacia arriba, se dan cuenta que el tema de los climas laborales es muy importante porque hay que superar la discusión de la ética pública para entrar a la discusión de la ética del desarrollo o de la moralidad del desarrollo, ¿no?, que son nociones que no necesariamente nos encontramos de manera cotidiana, ¿no? ¿Qué ha sucedido en términos de estos cambios? Y aquí sí ya creo que es entrar un poco al tema de qué ha sido y para qué es el desarrollo regional. Obviamente, a lo mejor muchos de ustedes están decepcionados porque no estoy hablando de los temas duros del desarrollo regional,
sino exclusivamente de los problemas de capacidades institucionales asociadas al desarrollo regional. Aquí sí me parece importante justificarme, porque yo creo que no es una cuestión solamente de argumentación, sino es una cuestión incluso de evidencia fáctica, ¿no? Es decir, usando los viejos argumentos de Mayone, es decir, en la medida en que una idea se presenta y se argumenta, puede ser una idea de política pública, ¿no? Entonces, lo que yo digo, y si ustedes coinciden con estas expresiones, lo que hemos tenido es que, a final de cuentas, todos los procesos explícitos o implícitos de desarrollo regional han tenido consecuencias de tipo institucional que es necesario medir y valorar. El viejo prejuicio de que los gobiernos municipales no tienen la capacidad, porque cada 3 años cambian de personal político y no acumulan experiencia, yo creo que está quedando atrás, pero no está siendo sustituido por un reconocimiento de que las cosas ahora se tienen que hacer de manera institucionalmente más contundente. Es decir, ya dejamos la etapa de definir a los gobiernos estatales y municipales como niños que no sabían hacer las cosas, pero seguimos pensando que son unos adolescentes rebeldes que no acaban de asumir sus responsabilidades. Yo personalmente creo que ya son adultos, incluso algunos ya en vías a la tercera edad, a ser adultos mayores, ¿no? Y sobre los cuales quizás habría que aplicar una lógica mucho más estricta en términos de cuál es su respuesta y su responsabilidad en términos de resultados a los dilemas, a los problemas del desarrollo. Vean lo que simplemente les propongo, ¿no? Es decir, ha habido una descentralización importante, fiscal, programática, de política pública, ¿no? Hoy tenemos la discusión de los... Bueno, este Estado empezó con la discusión de los primeros libros de texto regionales, ¿no? Una discusión muy contundente, muy provocativa, ¿no? Que implica entonces que ya los marcos de referencia, los marcos epistémicos ya se han alterado. Pero nadie se ha preocupado por saber si son los adecuados, ¿no? Es decir, sí nos gusta mucho que la Guelaguetza se estudie en los libros de texto de Oaxaca, pero no puede terminar siendo una referencia folclórica. Tendría que haber, digamos, como que una estructuración mucho más contundente, ¿no? En ese sentido, y yo creo que es también la cuestión que hay que analizar, todo el tema de la descentralización fiscal sigue estando dominado por lo que conocemos, un concepto de Rafael Bañón que llamaba la expectativa de Estado. Es decir, hoy en día todos sabemos que los gobernadores, los presidentes municipales piden la mano y quieren más dinero, pero no están dispuestos a recaudar más y peor aún, no están dispuestos necesariamente a rendir cuentas, ¿no? Y ese entonces sí es un problema ya no estrictamente de manejo financiero o contable, sino ya es un problema estrictamente de gobernanza. Es decir, sabemos que el ramo 33, sabemos que el ramo 23 les han dado muchos recursos para el gasto social, para la infraestructura social, para la asistencia social, para la seguridad pública, que las regiones metropolitanas, que las zonas metropolitanas cada día son más funcionales, tienen fuertes inversiones en materia de infraestructura, pero no sabemos mucho acerca todavía de la rendición de cuentas. Yo personalmente siempre discuto que esta idea que los del Implan de León, Guanajuato, el Instituto Municipal de Planeación de Guanajuato, nos vendió a todo el país la idea de que el macrobús, megabús, magnobús, como ustedes le llaman, es el no va más, es la última y más importante innovación en materia de transporte público. Yo creo que habría que pedirles rendición de cuentas porque, pues sí, la idea es muy buena y hay muchas ciudades que han ido destruyendo sus entornos vecinales para poner preciosas estaciones de acero inoxidable donde pasa un autobús que hace mucho ruido, ¿no? Entonces digo, puede ser una solución, pero el problema es que nadie se aseguró que la solución tuviera el problema. Es decir, nos enfrentamos a este tipo de cosas, lo que los europeos llaman soluciones en busca de problemas, ¿no? Es decir, a todos los alcaldes les parece bien porque es más barato que construir el metro, sí les da tiempo de inaugurarlo, ¿no? Es decir, el gobernador de Jalisco, ese que menta madres con frecuencia, optó por no construir el metro y sí meter el magnobús porque le iba a tocar inaugurarlo. Si se ponía a hacer el metro, iba a complicar los Juegos Panamericanos y además nunca iba a haber la inauguración. Y entonces parece que sigue aplicando aquella vieja máxima, ahora con lenguaje postmoderno, pero aquella vieja máxima que le decía que cualquier presidente municipal que se jactara de ser uno bueno, primero pavimentaba las calles y luego metía el drenaje, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica de la visibilidad, de lo tangible, es mucho más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que el tema de la rendición de cuentas, no como ejercicio de obsesión por ser transparentes, sino esencialmente como
la producción de datos que tiene que retroalimentar las decisiones que siguieron aquella primera y grandilocuente decisión, ¿no? Es decir, vamos a construir más macrobús o ya nos dimos cuenta que no fue una buena solución y entonces ahí lo dejamos y ahora buscamos cosas más novedosas, más de moda, más vistosas. Créanme que, por ejemplo, en materia de desarrollo regional, Guadalajara tiene un serio problema. La ciudad se le olvidó en el checklist de los Juegos Panamericanos adaptar la infraestructura urbana. Ya verán cómo Guadalajara tendrá como los problemas que tuvo Seúl en el 88, cuando los deportistas hacían 1:20 de fila para llegar a calentar a su prueba. Y luego no podían volver a calentar y su prueba podía ser dentro de 2 horas. Entonces, es decir, la ciudad va a caer en un desastre por un problema esencialmente de producción de información. Y bueno, finalmente tienen ustedes ahí toda esta idea de los modelos de gestión exitosa y de una nueva agenda pública local. Yo no sé si ustedes coincidirán que esto es el desarrollo regional. Para muchos de mis colegas la idea es que ahora hay que pensar en las agendas en sentido local y fuera de los intereses políticos. Y por otro lado, donde los temas ambientales y territoriales son importantes. A mí la agenda me parece muy atractiva. El problema es que según viajo por el país, voy encontrando cada vez menos gente que está de acuerdo en ello, ¿no? Es decir, si la moda es tener camionetas y rifles largos en las calles, pues yo las tengo, no importa que no sucede eso, ¿no? Ahora ya todos queremos dinero de la iniciativa Mérida. Bueno, si eso es agenda local, yo estoy de acuerdo. El problema es que cuando tratamos justamente a partir del enfoque de evaluación, es decir, de esto que les decía, de en qué medida esas cosas que les cuento, es decir, el macrobús ahí dónde se evalúa, como política o como decisión institucional, o es el desempeño del alcalde y del presidente o del gobernador en particular. Sí, a mí por eso me parece importante. Un enfoque que evalúe políticas regionales tiene que decir cuál es el objeto de esa evaluación y no solo los impactos y las externalidades y los análisis costo-beneficio, que son técnicas e instrumentos de evaluación, no son evaluaciones en sí mismas. Sería tan absurdo pretender eso como aquel que pretende gobernar por encuestas, ¿no? Que hay un amigo que vive en una casa que le llaman Los Pinos, que cree que se puede gobernar así. Entonces, ahí está, digamos, este planteamiento básico, ¿no? ¿Qué sigue en términos de conclusiones? Si lo anterior, que era una especie, me regreso un poco, si lo anterior es una especie como de planteamiento, ¿cuáles son las evidencias que ahora sí, desde la perspectiva de la evaluación, podemos nosotros decir que existen claramente? Y aquí la verdad es que me estoy escudando en mis colegas, ¿no? Es decir, tanto Ismael Aguilar como José Manuel Ramos han dicho mucho que a mí me parece que tiene sentido desde la perspectiva de la evaluación. Ahora, son sus resultados tamizados por una visión de evaluación. O sea, lo primero y más importante es que, bueno, la política regional ha sido sistemáticamente omitida. ¿Tenemos o no tenemos una política regional? ¿Tendría que ser la política regional un acto de decisión nacional? Los catalanes y los escoceses dicen que no. Que lo único que no quieren, que el único campo en el que no se deben meter los gobiernos centrales es en el de la política regional. Entonces, si no hay Ministerio de Asuntos Regionales, mejor aún. El problema es que en este país estábamos acostumbrados a tener programas regionales, programas especiales, programas territoriales. ¿El ramo 33 tendría que distinguir en eso? No lo sé. El otro problema que tenemos es que cuando revisamos los instrumentos, resulta que las políticas regionales tienen dos virtudes que otras políticas no tienen. La primera, según Ismael Aguilar, la política regional es la más globalifílica que hay en el mundo, o la que más se acerca a las nuevas definiciones de gobernanza global, ¿no? Lo que llamaban la globalization, o si a ustedes todavía les gusta el adagio la máxima esta de pensar global, actuar local, ¿no? En cualquiera de los casos, efectivamente el tema de los patrones tecnológicos, la inversión, los modelos estratégicos, las economías de escala, las economías de concentración, las economías de saturación, los distritos industriales, la subcontratación, etcétera, etcétera, son sobre todo instrumentos de la política regional, son instrumentos además de moda. El otro asunto es que la política regional es también la más estratégica. ¿Por qué? Porque es la que suele delimitar con la mayor precisión posible un modelo de gestión estratégica. ¿Por qué? Porque incorpora la variable territorial.
decir, la variabilidad territorial se refiere a que lo estratégico va a actuar en regiones específicas y no va a tener que utilizar el mecanismo de corrección de que partimos de una fórmula de café para todos, pero luego al que quiera azúcar hay que pasarle la azucarera, ¿no? Es decir, sino que en esta perspectiva, sobre todo tenemos la posibilidad de que sean instrumentos con un contenido estratégico en el sentido que Bryson y otros hablan de lo estratégico, se aplica, y ahí también lo que dice Luis Aguilar es muy importante en términos de que la gobernanza implica sobre todo este mecanismo, esta válvula de paso que continuamente cambia la dirección y la intensidad de los intercambios, ¿no? Luego, para mí hay 3 preocupaciones centrales que las tienen ahí marcadas en rojo. La primera es que, pese a todo, tenemos desarrollo regional sin política regional, aparentemente, ¿no? Es decir, seguimos teniendo situaciones y regiones donde pues las cosas aparentemente funcionan bien, dentro y fuera del país, ¿no? Hay escasa planeación, se omiten claramente los criterios de regionalización, pero, si me permiten parafrasear la famosa y consabida frase de Galileo, no hay política regional y sin embargo las regiones se mueven, ¿no? Las regiones están ahí. El otro asunto es si estamos hablando de desarrollo regional o solo de crecimiento regional. Es esta vieja discusión de fines de los años 80 de si hay crecimiento hay desarrollo, si hay desarrollo hay crecimiento, es decir, para mucha gente es muy obvio, sin crecimiento no hay desarrollo, ¿no? El problema es que puede haber crecimiento sin desarrollo. Es decir, sobre todo si ustedes revisan el estado actual, y el censo nos va a dar muchas evidencias al respecto, de las condiciones de prestación de servicios y de concentración de la población en las 50 y tantas zonas metropolitanas, vamos a ver que hemos crecido cuantitativamente, pero no sabemos hasta qué punto esa expansión ha sido cualitativa. Y pienso desde cuestiones de patrones tecnológicos que tienen que ver, por ejemplo, con el cobro efectivo del impuesto predial, del cobro de la luz, ¿no? Es decir, si la lectura de los medidores de luz o de agua es por estos medios electrónicos, ¿no? Ya no le tocará a uno en su puerta para medir el consumo de agua, sino hay una señal que nos está reportando. Hasta cuestiones más complejas como la existencia o no la existencia de servicios públicos en sentido amplio, ¿no? Y finalmente está el tema de las vías alternativas que la política regional ha tomado. Es decir, no hay política regional, las regiones se mueven, pero ¿a través de qué mecanismos se han movido? Y es ahí donde yo centraría mi reflexión de tipo institucional. Si hemos tenido básicamente 2 fórmulas. Un asociacionismo creciente, es decir, un activismo por crear clubes, lobbies, grupos de presión, espacios de negociación, siendo la CONAGO, la FAM, la Federación de Asociaciones de Municipios de México, ¿no? Y otras asociaciones emergentes, ¿no? Las que pues han tenido el mayor protagonismo, ¿no? Con sus evidentes e inevitables tintes políticos, ideológicos, partidistas y, a final de cuentas, electorales, ¿no? El otro tema es que hemos sustituido la idea de la atracción de inversiones, ¿no?, por una especie de venta de ideas. Es decir, las ideas de Michael Porter siguen en venta, y entonces todo el mundo cree que, bueno, ya no hablamos de la ventaja competitiva, pero sí de la ventaja local. Entonces todos los gobernadores se van de gira y todos los gobernadores presentan sus articulaciones. Ya no inauguramos parques industriales, pero sí hablamos de becas, estímulos a la investigación, asociaciones público, gobierno, universidad, universidad, empresa, ¿no? Donde, bueno, pues de lo que se trata es justamente. Estos mecanismos alternativos no los hemos podido evaluar claramente, y yo creo que sí es un vacío y un reto para la política de desarrollo regional. Salvo su mejor opinión, esos son 2 instrumentos muy claros que hoy en día tiene la política regional, pero que no están escritos en ningún plan, ni de desarrollo estatal, ni de desarrollo municipal, no están en las leyes de planeación. Son instrumentos de derecho privado a las asociaciones, la CONAGO, y sin embargo tienen consecuencias públicas. Yo coincido que son mecanismos de nueva gobernanza, pero que si lo son, luego entonces tendrían que estar sujetos a todas estas tensiones y presiones de la propia idea de una gobernanza modificada, ¿no? Cuando hablamos de evaluación y hablemos de evaluar la política de desarrollo regional, es muy importante tener presente que hay 4 cosas que un sistema de evaluación no puede omitir. Entonces, quiero ser consecuente de lo que he venido diciendo, es decir, ¿cómo evaluamos la política de desarrollo regional? Bueno,
tendríamos que ponernos a pensar en que no es nada más traer un conjunto de expertos o pedir al PNUD que nos traiga su equipo de assessment, sino en realidad pensar que la política regional como tal requiere de crear un sistema de evaluación. Y aquí está, digamos, la definición del libro de texto. ¿Qué es un sistema de evaluación o qué debe contener un sistema de evaluación? Más allá de la definición de verificar si los objetivos y las metas se cumplen, si los insumos corresponden a los resultados, si las metas ejecutadas corresponden a las planeadas, en realidad lo que ustedes tienen son 4 cuestiones o 4 definiciones básicas que la política de desarrollo regional en México debería tener. La primera, una expresión muy clara de bases y principios. Para algunos, digamos, para los teóricos, Verden y otros, y Carol Weiss y otros, la evaluación tendría que tener esos 4 o 5 valores básicos. Yo personalmente los cuestiono, pero lo que no puede suceder es que haya un vacío. Los sistemas de evaluación no tengan expresiones valorativas, es decir, valoramos para qué, para quién, ¿no? Es decir, para medir la eficiencia, la eficacia, la economía, o solo evaluamos porque es un ejercicio técnico que la Auditoría Superior del Estado nos pide, ¿no? Y que si no lo hacemos nos fincan responsabilidades, ¿no? Y ahí está función pública, ahí está el comisario molestando a todo el mundo. Esos valores tendrían que ser explícitos y no supuestos, porque esos son los problemas de la ética pública. La ética pública es prescriptiva, si le dice al funcionario qué debe ser, y es punitiva, si no lo hace lo castiga. Tendríamos que evolucionar hacia una ética del desarrollo que sea descriptiva, es decir, que diga qué es lo que nosotros pensamos que es la eficiencia, que es el desarrollo, que es la equidad, y no solo una visión supuesta, abstracta, teórica. Luego, el componente institucional es muy importante, tiene que ver sobre todo con la red de las instancias que evalúan, y ahí hay una serie de articulaciones que digo, no viene el caso de discutir, pero desde el simple hecho de la autoevaluación hasta la evaluación a través de la línea jerárquica, la evaluación concertada o colegiada, la evaluación como la expresión de una relación principal-agente, ¿no? Que resulta ser muy importante, sobre todo porque, ahorita vamos a ver una última lámina, hay ya experiencias disponibles que dan cuenta de que es bueno tener un principal como responsable de las evaluaciones y muchos agentes que las ejecutan. Es el caso de Coneval en el ámbito federal, ¿no? Finalmente está la cuestión de los elementos programáticos, donde pues obviamente se necesita que la evaluación recurra a una serie de definiciones que le den una orientación y que sobre todo la evaluación no se haga en el vacío o en un contexto social tan amplio que diluya, ¿no? Es decir, que es que los niños son obesos, hay que castigar a la Secretaría de Educación Pública. Oiga, pues sí, pero es que lo que le encargamos a la Secretaría de Educación Pública es que educara. Si en el camino los niños se hicieron obesos, pues yo no sé si es una externalidad o un daño colateral, es decir, pero evaluar a la Secretaría de Educación Pública por la obesidad en las escuelas podría ser problemático. Entonces, las orientaciones programáticas sí nos dicen muy claramente qué y quién hace qué. Sobre todo en términos de la responsabilidad institucional, la idea de cómo una función abstracta jurídicamente definida se traslada a procesos concretos de gestión, tiene que ser evaluada, y por eso la evaluación será eventualmente estratégica, en el mismo sentido en que la planeación se hizo estratégica, en el mismo sentido en que ahora estamos haciendo la gestión estratégica. Bueno, en poco tiempo tendremos que hacer a la evaluación igualmente estratégica. Y finalmente está la parte de los instrumentos que a todos nos preocupan, que a todos nos gustan, que todos queremos ir a tomar al CEPAL el curso o el taller de la metodología del marco lógico para poder hacer, ¿no? Entonces, bueno, están las matrices, los programas, los términos de referencia, etcétera, etcétera, que son importantes, pero que no necesariamente son el centro de la discusión. Son más bien, si me permite la expresión, la cuchara que revuelve el café y el azúcar. No es en sí mismo la bebida, ¿no? Finalmente, una breve referencia a qué está pasando. Es decir, en términos de evaluación, si la política regional es omisa, pues la evaluación también es regional es omisa. Entonces, lo que tenemos en este momento es que en México hemos estado aplicando desde diciembre de 2006, pero con más claridad desde febrero de 2007, un sistema de evaluación del desempeño, creado al amparo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Desarrollo Social. El SED, como se le conoce actualmente, tiene, digamos, 3 niveles de ejecución, aplicando obviamente la metodología o la perspectiva estratégica. El amplio, el estratégico, el medio ambiente, el nivel táctico y el nivel operativo.
Y lo que tienen ustedes ahí es, digamos, la justificación a cada nivel, tratándose la ley de presupuesto, tratándose la ley de desarrollo social o de los instrumentos específicos que derivan de las funciones de cada una de las dependencias federales. El sistema de evaluación del desempeño sí crea un sistema integral de evaluación, pero no crea, y por mucho, la función de evaluación en el sector público. Desde hace muchos años, muchas dependencias tienen ya funciones evaluadoras por sí mismas, ¿no? La Secretaría de Educación Pública tiene una unidad de planeación y evaluación de políticas educativas. La Secretaría de Medio Ambiente tiene al Instituto Nacional de Ecología, que hace evaluación desde hace muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos entonces es esta idea de esos tres niveles y lo que ha sucedido. Al primer nivel está, pues básicamente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la gran articuladora, donde las matrices de indicadores para resultados que derivan del marco lógico son el complemento de un modelo que estamos implantando. Hace unos meses la OCDE presentó un informe sobre la capacidad presupuestaria de México, un informe que ha resultado ser muy polémico, porque sobre todo pues los críticos decimos que solo se recogió la perspectiva de la Secretaría de Hacienda. Y claro, las cosas no salieron tan mal. La pregunta es si le hubiéramos preguntado a otros actores qué opinaban, a lo mejor la imagen del programa hubiera sido un poco diferente, con algunos claroscuros, ¿no? En cualquier caso, lo que ustedes tienen ahí es una orientación estratégica a través de la Secretaría de Hacienda, que ha venido trabajando con esas matrices, con evaluaciones bimestrales del gasto y con programas anuales de evaluación, donde todavía esa instancia central le dice a las dependencias qué y cómo tienen que evaluar. O sea, si ustedes buscan el programa anual de evaluación, los últimos que se enteran que son evaluados son los dueños de los programas, ¿no? Y luego corren para preguntar, oiga, ¿y qué es una evaluación específica de desempeño? ¿Y por qué le preocupa? Es que me están evaluando y no tengo la menor idea de decir, y eso entonces genera el problema de que no se comparte la información. En el nivel táctico está Coneval en una labor que no necesariamente le toca, pero que sin embargo está haciendo estupenda y maravillosamente. Es decir, Coneval solo tiene la responsabilidad de evaluar aquellos programas que conforman la política de desarrollo social. Sin embargo, Coneval está desarrollando los instrumentos y los términos de referencia para evaluar todo el gobierno federal. Es decir, a Coneval le toca evaluar, por ejemplo, el Programa Nacional de Mantenimiento de la Red Eléctrica, donde los beneficiarios pues, son las torres de electricidad, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos han tenido que trabajar en esta idea de generar los términos de referencia y de participar, sobre todo, como líderes en el PAE 2007-2008 y ya después simplemente concentrándose en sus partes. Y luego en la parte más operativa está la red de instancias evaluadoras de la Administración Pública Federal, donde pues universidades y centros de investigación, consultores privados participan. Si pueden ver la valoración que está hasta el lado derecho, pues es un poco la idea de qué está pasando en cada caso. El impacto estratégico desde mi perspectiva ha sido limitado y eso incluso tendríamos que trasladarlo a la perspectiva del desarrollo regional, es decir, sabemos muy poco de lo que está sucediendo con este tipo de articulaciones, ¿no? Es decir, Hacienda se ha centrado en definir los grandes objetivos estratégicos de cara a su modelo de presupuesto basado en resultados y ha insistido en que los instrumentos se emitan y se cumplan con rigor. Sin embargo, no sabemos si eso eventualmente está siendo útil o no para retroalimentar las decisiones. Lo que se supone es que en última instancia a quien tenga buenos resultados le van a dar más dinero y al que tenga más resultados le van a dar menos. Algunos somos muy escépticos porque, ¿y si la Secretaría de Educación Pública sale mal evaluada, de verdad vamos a cerrar las escuelas? Yo personalmente soy escéptico en ese sentido, creo que tendría que ser otra la orientación. Al nivel de Coneval, bueno, pues tenemos un grado amplio de éxito, ¿no? La mayor parte de los programas sociales ya adoptaron la evaluación, ya están aprendiendo sobre ella, pero no necesariamente están entendiendo cuál es el impacto. Entonces este nivel táctico está compensando al nivel estratégico en cuanto al reconocimiento de la utilidad. Y es en el ámbito del desarrollo social donde ya las dependencias empiezan a decir, sí quiero que me evalúen, pero quiero que me evalúen estos programas, y donde la idea de un ciclo de evaluación se está implantando, ¿no? Finalmente está el nivel operativo donde, pues la verdad, la mejor analogía que les puedo decir es una fiesta donde la única música que se toca es la lambada y nadie sabe bailarla, ¿no? Entonces todo el mundo está improvisando pasos y bueno, eventualmente a algo llegaremos, pero no estamos seguros de qué va a suceder con ello, ¿no? Es decir, finalmente la evaluación
como modelo emergente sí tiene algunos dilemas, y yo aquí me permito someter a su consideración lo que son los retos y desafíos para el cierre de esta administración en materia de evaluación, pero que tendrían que ser los mismos desafíos de la política del desarrollo regional, vistos desde la perspectiva de la evaluación y de la perspectiva institucional. Así lo que tenemos que preguntarnos es, ¿vamos a reiterar la idea de una rendición de cuentas per se o vamos a buscar una evaluación efectiva del desempeño, en este caso, de los resultados de la política regional? Yo creo que no sabemos, o sea, siempre articulamos nuevas políticas de desarrollo regional, pero no necesariamente hacemos la revaloración de los resultados de la anterior, ¿no? Segundo, tendríamos que dejar de pensar en el corto plazo, es decir, en los presupuestos, en cuánto hay en mi bolsa cada año, y pensar en ciclos más amplios de gobernanza, que pueden ser los periodos de gobierno. No porque la gobernanza se acabe, pero sí porque los interlocutores cambian, ¿no? Y a fin de cuentas eso es importante. Sí, por darles un ejemplo, sin duda alguna los senadores son los que marcan la pauta en el uso del ramo 20 y el ramo 23 de los fondos metropolitanos. Son actores que están ahí 6 años. Nadie los considera como actores de largo plazo. Y ese yo creo que es un problema. El otro asunto es si la evaluación la vamos a hacer segmentada o realmente vamos a crear una red, un modelo donde sea una función socialmente aceptada. Y por socialmente aceptada quiero decir que todos pensemos que no solo hay que tener buenas políticas de desarrollo regional, sino que hay que tener buenas evaluaciones de la misma, y si el resultado que vamos a obtener es que todo lo hicimos mal, mejor aún. Claro, es una asamblea académica, si esto se lo dijera a un club de alcaldes, seguramente ya me estarían arrojando las pocas macetas que hay enfrente. Finalmente está la cuestión de las capacidades institucionales, que es muy importante. Es decir, hoy en día nos presentan pues una serie de paradigmas. PNUD está en esta idea del Capacity Development, que me parece muy bien, pero yo creo que hay que enfocarnos sobre todo a 3 ideas: gestionar por resultados, desarrollar capacidades en sentido efectivo y sobre todo pensar que la evaluación es la evaluación del bienestar, ¿no? En este sentido yo avalo las tesis de Stiglitz, donde dice que no es tanto la economía capitalista o la economía global, sino la economía del bienestar, ¿no? Y ahí con Amartya Sen tienen su debate, que no viene al caso de reproducir, pero que sí me parece que a final de cuentas el desarrollo regional se expresa siempre como niveles de bienestar. A nadie nos interesa tener un puente fronterizo de alta tecnología si en el puente no implica una mejora para quienes lo cruzan, ¿no? Entonces, yo ahí dejaría mi exposición, asumiendo sobre todo que de cara al futuro la política de desarrollo regional plantea algunos dilemas para los gobiernos estatales y municipales, que es inevitable. ¿Por qué insistir en la perspectiva de los gobiernos estatales y municipales? Bueno, porque son el componente institucional, que son a final de cuentas el objeto supremo de la evaluación y el punto también focal de todos los esfuerzos de planeación, de gestión y luego de evaluación. ¿Alguien ustedes, a manera de conclusión, esta idea de lo que parecen ser las 3 grandes tendencias que desde mi perspectiva, desde la revisión de la literatura, yo considero que son las importantes? Una dimensión de gestión de servicios, donde la intermunicipalidad parece ser la fórmula, parece ser, porque no hay ejercicio de intermunicipalidad que sobreviva a 2 trienios, lamentablemente. Está la dimensión institucional, donde, bueno, no es cuestión de profesionalización, sino cuestión de definir estratégicamente mejor las capacidades institucionales. Y finalmente la parte de la cooperación, la parte intergubernamental, donde, bueno, la CONAGO tendría que entrarle seriamente, como el resto de las asociaciones, ¿no?, a discutir qué áreas son de competencia compartida, qué áreas son de competencia exclusiva, pero en cualquier caso, cuáles son los modelos de gestión que en esos casos se deben implantar. Creo que me extendí mucho, pero bueno, muchas gracias. No, para nada. Muy interesante lo que nos planteas, y yo, más que presentar un resalte de lo que tú has dicho, simplemente diría que tu presentación, tu ponencia, desmitifica la discusión sobre la acción misma de evaluar, y se acerca mucho precisamente a lo que hemos tratado de
generar en términos de discusión con los alumnos de la maestría en desarrollo regional, pero creo que a nivel de todos nuestros programas, esta idea de darle sentido a lo territorial y específicamente quienes están recuperando información sobre política pública, involucrar a los otros ámbitos. Pero yo no me quiero extender porque si no sería una cuestión de diálogo de los que estamos acá, y más bien yo creo que ahorita lo que sigue y lo que me parece muy pertinente es invitar a la discusión a todos los que nos acompañan el día de hoy, porque todos de una u otra manera estamos recuperando el papel de la política y de alguna manera aspectos muy puntuales sobre la evaluación, pero sobre todo de empezar a debatir qué entendemos por desarrollo, más allá del crecimiento económico, como tú bien decías. Entonces, hacemos una primer ronda de 3, 4 preguntas, tú das respuesta y si hay nuevas preguntas, también extendemos. Agradecemos la presencia de César Fuentes en Ciudad Juárez y está Monterrey. Estamos en Monterrey, en la otra sede. Hola. Entonces, si hay pregunta por parte de ustedes, igual nos levantan la mano. Entonces, tenemos aquí una pregunta de Gustavo Cantero, una segunda intervención de Alberto Pacheco y de Edwin Aguirre. Entonces, tenemos estas 3 primeras intervenciones. Por favor, Gustavo. Sí, gracias. Muy interesante la conferencia. Quisiera preguntar concretamente en qué momento estamos parados en el Estado mexicano con respecto a la evaluación del desempeño, porque supongo que no es una panacea que ayude a orientar la acción pública gubernamental, pero de acuerdo con el panorama que nos ha presentado doctor Sosa, aporta la evaluación del desempeño elementos muy valiosos para entender los alcances precisamente del desempeño gubernamental y con ello contribuir a la anhelada eficacia y eficiencia gubernamental. Entonces, ¿cuál es la disposición de las instituciones del Estado mexicano para incorporar la evaluación del desempeño y sus métodos de análisis? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Alberto. Buenos días, doctor. Muchas felicidades por la presentación. A mí me generó muchas dudas, sobre todo sobre las grandes ausencias o los temas que están ausentes en la planeación de políticas de desarrollo regional, y eso quedó muy claro en la exposición. Entonces, el problema que se presenta al momento de buscar evaluar políticas de desarrollo regional, sobre todo en el ámbito estatal, que es en donde más se empiezan a manifestar, es qué se entiende por desarrollo regional y qué se debe de evaluar en ese sentido, ¿no? Entonces, las políticas parece que son poco claras en términos de su estructuración, con un enfoque estratégico, y parece que los alcances que tendría más en este momento la evaluación de políticas, de este tipo de políticas, es la evaluación de productos y no tanto la política como tal en una perspectiva más general, ¿no? Entonces, esa es la cuestión en la que yo me centraría, que el alcance de la evaluación de las políticas de desarrollo regional hasta este momento se basaría más que nada en los productos y no en su capacidad de ser una política integral. Gracias, Alberto. Edwin Aguirre, por favor. Buenos días, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. A través del desarrollo de su charla me hice muchas preguntas del contexto que para México en términos de políticas de evaluación pues son muy interesantes, y en la medida de su charla pues fui contestándome algunas, pero me quedaron otras tantas. En particular, cuando usted habla de los retos y los desafíos en una de sus últimas diapositivas y plantea el periodo 2012, me surgió una pregunta muy particular y es, ¿quiénes evalúan y a quiénes se evalúa? ¿A qué me refiero con esto? Está mencionando que hay una evaluación de corto plazo, que básicamente tiene que ver con el tema de los presupuestos anuales, una evaluación del mediano plazo, ¿sí? Y yo me preguntaba, ¿en dónde está el largo plazo? ¿En dónde está el largo plazo en la medida que estamos viendo que todos los elementos o todos los sistemas de evaluación se hacen directamente o a quienes están en el gobierno en estos momentos o a sus políticas de gobierno
o a sus planes de gobierno, pero ellos están en un periodo de tiempo determinado. Entonces, mi gran inquietud es dónde hay una evaluación de largo plazo que permita ver la continuidad o no y la eficacia o no en largo plazo, en un tiempo que permita una consolidación y hacer allí la evaluación realmente crítica o no acerca pues, de los problemas que pueda tener la aplicación de su política en su momento y la evolución misma que ella tuvo. Muy bien. Metemos a esta ronda, a esta cuarta intervención para cerrar el bloque, ¿ok? Sí, hola doctor, soy Mayra Moreno. Pensando un poco en términos de lo que acaba de decir Edwin Aguirre sobre pues la evaluación, ¿no? Estamos hablando específico de políticas, pero también usted mencionó y estuvo haciendo énfasis en varios momentos a los actores, ¿no? Al actor en específico a quienes hay que desarrollar capacidades. Entonces, mi pregunta es, en términos de esta evaluación y en términos también de esta vinculación con la gobernanza, ¿a qué otros actores se tendría que estar desarrollando capacidades, considerando que el Estado, el gobierno es un actor más? Y también estoy pensando en términos de temporalidades. Si evaluamos políticas de desarrollo en municipios, estamos hablando de un plazo de 3 años y en los estados de 6 años, estamos hablando de temporalidades distintas, pero también si estamos pensando en mediano plazo, ¿cuál sería exactamente el mecanismo que usted podría sugerir para poder evaluar, no solo en términos del municipio y el estado por separado, sino también para pensar en un enfoque integral de desarrollo regional? Gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, las preguntas la verdad muy interesantes, ¿no? Es decir, abordando el primer problema de cuál es el momento de la evaluación, ¿no? Es decir, son importantes, son valiosos elementos, cuál es la disposición en este momento de las instituciones en México para adoptar sobre todo la evaluación que la hemos etiquetado como la evaluación del desempeño, ¿no? Parece ser que sobre todo esa es la expresión, me atrevo a decir que está de moda, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo tendría que decir es que, como tal, la evaluación del desempeño yo creo que ha sido positivamente acogida por instituciones, por comunidades epistémicas o por policy networks, lo que les resulte más cómodo como expresión. Y yo creo que sí está siendo sobre todo una herramienta que ha tenido la ventaja que no tuvieron otras modas administrativas. Por ejemplo, en mi experiencia les puedo contar que la mitad de los esfuerzos de planeación estratégica no fueron entendidos, porque la gente pensaba que era ir a un taller, ser participativos y después enmarcar en un cuadro la visión y la misión y colgarla a las espaldas para que la viera el que nos visitaba, no el que la tenía que implementar. Lo mismo pasó con las certificaciones ISO, por ejemplo, ¿no? Que hubo también una obsesión por todo el mundo estar certificado en ISO, pero no se entendía exactamente qué se buscaba con ello, ¿no? Y entonces hubo quien intentó certificar cosas que no se pueden certificar o terminaron certificando lo banal, ¿no? Es decir, el proceso de facturación, ¿no? Y no necesariamente las funciones sustantivas. Entonces, esta evaluación del desempeño tiene la ventaja de que es más fácil de entender. Prácticamente cualquier actor que haya entendido o no lo de las matrices del marco lógico ha asumido que la evaluación del desempeño es una cosa positiva. Yo en ese momento te diría que todavía estamos en la neblina de la moda política, entonces yo te diría que hay un alto nivel de aceptación institucional por la evaluación del desempeño, pero no sabemos si es una cuestión estrictamente de discurso político, de appeal, ¿no? O si es realmente la asunción de un compromiso y de un mecanismo de gestión. Sobre todo yo soy muy crítico porque creo que en este momento gran parte de las organizaciones públicas nacionales, estatales y municipales siguen en el proceso de adopción de instrumentos de gestión estratégica. Y lógicamente la implantación a rajatabla de la evaluación del desempeño rompería con algunas de esas innovaciones. Entonces yo creo que de momento estamos solamente al nivel del discurso, al nivel de aceptar las evaluaciones externas, pero no necesariamente al nivel de ya estar incorporado como un elemento de gestión cotidiana, ¿no? Ahora, ¿cuál es el momento de la evaluación del desempeño? Yo no quise ponerlo en los gráficos porque ya era excesivo, pero todos sabemos que las evaluaciones pueden ser antes, no son evaluaciones, se llaman diagnósticos, pueden ser durante o pueden ser después y pueden ser internas o externas, ¿no? Así es lo que el libro de texto de la evaluación dice. Ahora, ¿cuál es el momento de la evaluación del desempeño? Yo creo que ahí sí es muy importante volver a la idea de cuáles son los valores dominantes de un sistema de evaluación.
porque los valores a final de cuentas pueden adoptar expresiones pragmáticas o políticas. Es decir, cuando hay una situación de necesidad que requiere evaluarse. En la Ciudad de México no se evaluaron los mecanismos de protección civil hasta que hubo un temblor, ¿no? Nadie sabía de las crisis financieras hasta que hubo la primera. Entonces, la evaluación del desempeño en ese sentido tiene que estar guiada por la interpretación cotidiana del día a día de los valores que van a dominar el ejercicio de la función pública, pero también el propio ejercicio de la evaluación. Yo siempre me he atrevido a pensar que las instituciones académicas lo que hacemos, o lo que hacen, es esencialmente hacer pragmática, hacer práctica la idea de tener una valoración de la situación social. Cada que se publica un libro, cada que se da una conferencia, cada que se presenta un seminario, una conferencia, lo que se está haciendo es un poco actualizar la situación. La proclividad de las instituciones de gobierno y no de gobierno a tener estos intercambios te dice que el momento de la evaluación del desempeño es ese, en el momento en el que alguien, antes de adoptar una decisión de gasto, una decisión política, requiere de información. El libro de texto diría que la evaluación del desempeño ocurre cuando se tiene que tomar una decisión. La experiencia nos dice que el 80% de las decisiones no se toman de manera informada, sino se toman al calor del contexto político. Entonces, el momento oportuno tendría que ser cuando se adoptan decisiones. El momento efectivo es cuando más de 2 o 3 opiniones sobre un problema no están de acuerdo. Ahí es cuando hace falta la evaluación del desempeño. Es decir, como guía para la práctica, no hay mejor situación para una evaluación que la falta de consenso. Porque la falta de consenso lo que te da es un margen para justamente presentar la información que la evaluación genera. Cuando hay consenso, por más evaluaciones que uno presente, es prácticamente imposible convencer a los actores de otra cosa. O se cree que la evaluación lo único que va a hacer es confirmar ese consenso. Entonces ahí sí me parece importante, ¿no? Ahora, en términos de las ausencias de planeación y qué entendemos específicamente por desarrollo regional y la evaluación de los productos, o si es una evaluación integral, ahí me parece que estás poniendo el dedo en la llaga esencial. El problema es que la mayor parte de las organizaciones públicas no tiene diagnósticos asentados. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, me refiero a que, por lo general, el proceso político lleva a las promesas de campaña. Las promesas de campaña, por lo general, se traducen en compromisos de gobierno, donde no está mal que el componente político sea el dominante. Para eso es la democracia, o sea, tiene que tener una de connotación. Lo que sí se requiere es que ese compromiso de darle el acceso a la salud a todos los mexicanos cuente con elementos que permitan entender, ¿no?, qué implicaciones tendría esa decisión. O sea, evaluar ese compromiso no es negarlo, no es decir es factible o no factible, sino es decir, sí señor, usted puede darle la salud a los mexicanos, pero en 30 años o en 25, o sus rutas son a tal costo en tanto tiempo, a tal costo en tanto tiempo, o si usted solo les va a dar un paquete básico o les va a dar un paquete más amplio. Cuando tú dices cómo entender el desarrollo regional desde esa perspectiva, insisto, vuelves a poner el dedo en la llaga porque realmente tenemos claro a qué nos referimos, o es lo que yo creo en muchos sentidos, que es una reivindicación. Sí, desarrollo regional porque sí, pues porque aquí en Tijuana el aeropuerto era el que dijo por muchos años, haz patria, mata a un chilango, ¿no? Entonces, es decir, el desarrollo regional es a final de cuentas lo que queramos que sea. La evaluación del desempeño te va a decir, te va a poner en la difícil disyuntiva de este eje cartesiano, que no sé si lo conozcan, que es el de jugar entre dos ejes. En un lado lo posible y en el otro lo deseable. En un extremo el deber ser y en el otro extremo el ser. En ese eje cartesiano, ¿dónde te vas a ubicar tú? Todo el mundo dice que la gestión pública estratégica se ubica siempre entre el ser y entre lo posible. Y que la administración normativa o la administración democrática tendría que ubicarse entre el deber ser y entre lo deseable. Es una discusión. Yo creo que en muchos sentidos la política de desarrollo regional va a ser integral en la medida en que la evaluemos integralmente, pero recogiendo los 4 elementos que yo te decía. ¿A qué principios o valores responde? ¿Qué tipo de instituciones la ejecutan? ¿Qué tipo de instrumentos o de herramientas va a tomar? Y sobre todo, y yo creo que ese es puede ser la pata que le falte a la mesa del desarrollo regional, es ¿cuáles son los programas de desarrollo regional? ¿Los tenemos claramente identificados?
o la política de desarrollo regional es lo que hay, y a veces están unas cosas y a veces están otras, y a veces los mayores logros de la política regional son todos los que no son programáticos. O sea, la política de desarrollo regional es lo no programático. Entonces, es que se crearon 12,000 empleos, dice el gobernador Reynoso en Aguascalientes. Oiga, ¿y usted qué hizo? No, yo nada, pero se crearon 12,000 empleos. Ah, o sea, pese a usted hubo 12,000 empleos. Sí, eso es desarrollo regional. ¿Cómo lo evaluamos desde un punto de vista programático? Es decir, pese al gobierno se creó empleo, sin el gobierno se creó empleo, con la articulación tácita. Es decir, entonces yo creo que tu pregunta es, no hay que evaluar los productos, tienes razón, hay que evaluar los impactos, pero sí necesitamos asegurarnos que lo que estemos evaluando sea una evaluación sometida a una definición explícita y no solo un ejercicio de buena voluntad o un ejercicio voluntarista de, pues es que ahora lo padre es evaluar, pues no, porque lo mismo nos pasó con la planeación estratégica. ¿Se acuerdan todos los que íbamos a talleres de planeación estratégica? Echábamos pestes de que es que no hay visión de largo plazo, es que no consideramos, es que no. Y ahora que hacemos la evaluación nos damos cuenta que la planeación estratégica hizo exactamente lo mismo que la antigua modernización del Estado, que la reforma del Estado, que sí, es decir, entonces hay que tener mucho cuidado por ahí. ¿Quiénes evalúan y a quién se evalúa? Bueno, pues ese sí es el tema central, ¿no? Es decir, ¿quiénes evalúan? Los decisores políticos. Es decir, la decisión es la caja, el depósito, el recipiente donde la evaluación debe caer. O sea, la evaluación de desempeño, la evaluación de impacto, la evaluación que quieras, es la sangre del organismo decisor. Son los nutrientes. En la medida en que unas decisiones tienen más elementos de información, que no es que para hacer informaciones documentadas o informadas, no. O sea, un informe de 120 páginas puede valer por una nota a pie de página. Si esa nota dice lo que el decisor político quería saber si podía ser o no podía ser, ¿no? Ese es el punto esencial. Entonces, se evalúa los políticos. ¿Para quién evalúan? Esa es una pregunta de gobernanza. Los políticos evalúan primero para ellos y luego para sus partidos. Tendríamos que asegurarnos que evalúan para todos nosotros. Pero por suerte hay un mecanismo de gobernanza que nos está ayudando. Si hiciéramos un diagnóstico de capacidades, y es un poco lo que me estaban preguntando también al final, es, a fin de cuentas, como en muchos campos de la política social, en el campo de la evaluación, quien lleva la pauta no son las instancias de gobierno, sino las universidades, las ONGs y muchos expertos en lo individual, ¿no? Es decir, hay mucha gente que por su propia visión es un evaluador natural, ¿no? Innato, digamos, ¿no? Entonces, el mecanismo de gobernanza es que la evaluación no es una capacidad que está dentro de las organizaciones públicas o de los partidos políticos. Está socializada y en ese sentido tiene un potencial. No con ello quiero argumentar que sea una panacea. Estamos muy lejos de tener esa situación, pero sí es esta posibilidad de que se evalúe para todos. ¿Y quién evalúa? O sea, ¿quién hace la aplicación, la técnica, la evaluación? Pues ahí sí la ventaja es que en esta era de gobernanza, quienes pueden evaluar no son las instancias gubernamentales, sino los actores externos, y ahí el reto es que los códigos valorativos no son compartidos. O sea, si tú ves, por ejemplo, lo que ha hecho el Colegio de la Frontera Norte, lo que hace la organización de Clara Hussitman, que se llama Incide Social, es evaluar, aceptar el contrato de evaluación, pero no tienen la menor resistencia para que en su informe pongan todos aquellos que desde su perspectiva valorativa son elementos que critican, que niegan, que anulan las intencionalidades políticas del programa y demandan su modificación. Si el Colegio de la Frontera Norte hizo la evaluación del programa Hábitat, y al único que no le fue bien en la evaluación fue al programa Hábitat. ¿Por qué? Porque demostró todas aquellas cosas que no estaban sucediendo. Y claro, gracias a esa evaluación ahora hay una mayor posibilidad de entender para qué está el programa Hábitat y sobre todo para evitar que el programa Hábitat siga siendo lo que no debió hacer. No porque fuera una desviación, simplemente era un programa muy complejo que se aplicó en esta fórmula de a todos la misma solución, no importando cuál sea el problema, ¿no? Y el tiempo político, bueno, los candidatos electorales no son ni siquiera la mayor parte, es decir, yo creo que en muchos sentidos el decisor tiene un pulso que es diferente. Pero ¿dónde está el largo plazo? El largo plazo está simple y llanamente en la medida en que las evaluaciones se sigan haciendo. O sea, tu meta de largo plazo en la evaluación es evaluar. ¿Sí me explico?
Es decir, esto es como perdónenme la analogía biológica. Es decir, el niño mejor nutrido no es el que al que hoy le damos vitaminas y minerales, ¿no? Y en 6 meses no sabemos qué pasa con él. No es decir, como el niño que llevas a la escuela y desayuna, pero no sabes si los otros 2 alimentos los hizo bien en su casa. Es decir, el niño bien nutrido es el que todos los días come 3 veces y come lo que debe comer. Ese es el secreto de la evaluación. No podemos asentarnos en una idea de que podemos hacer una proyección a 25 años y solo irle dando seguimiento. No, las condiciones cambian. Es decir, hace un año, ¿cuál era la visión de Mexicali y cuál es la misión de Mexicali de hoy? Hay un evento traumático que hay que incorporar, hay que volver, hay que reevaluar, hay que actualizar nuestra percepción, ¿no? Aún así, ya hay instrumentos de política pública que nos permiten actualizar esto. Es decir, yo les decía al principio, las organizaciones públicas no hacen diagnósticos, lo que pueden hacer es evaluaciones. O sea, los datos que permiten que lo que queremos hacer cuente con datos precisos. El Estado de Guanajuato tiene una ley de planeación que yo creo que es virtuosa y que todos los estados de México deberían adoptar. Distingue entre el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Gobierno. El Plan Estatal de Desarrollo es a 25 años y el Plan de Gobierno es a 6. Y cada 6 años se tiene que actualizar por el gobierno anterior el Plan Estatal de Desarrollo, que el siguiente no puede modificar, sino que tiene que preparar su plan de gobierno de acuerdo a lo que dice el anterior instrumento. Una lógica semejante puede adoptarse. Y finalmente el tema de para quién son las capacidades, quiénes son los actores. Yo creo que la variable institucional es muy importante. Ya decía yo que las capacidades de evaluación están dispersas en la sociedad, pero no conforman una red o una práctica social sistemática. Yo creo que la primera labor es asegurarnos que, así como en la lectura todos sabemos leer y escribir, pero luego que todos tengamos un libro que leer y un libro que discutir. Entonces, yo creo que los actores fundamentales son cualquiera que administre un programa tiene que tener claramente desarrolladas sus capacidades de evaluación en el sentido estricto de que esté consciente de que tiene que ser evaluado y que le conviene ser evaluado. El resto es que, bueno, o sea, por ejemplo, lo que está haciendo Coneval con su red de evaluadores no es buscar a gente que sepa hacer evaluación, sino a gente que conozca los diferentes ámbitos de aplicación de los programas. Escuela segura, programas alimentarios, apoyos agropecuarios. Y a esos expertos que pueden ser propios funcionarios, ONGs, universidades, les da las técnicas y las orientaciones para hacer evaluación. Si al final de cuentas, evaluación es solo una capacidad más vinculada a los procesos de desarrollo. No es ni la marca dominante ni el factor crítico en el desarrollo de capacidades. Es una habilidad más, es un componente más. Entonces ahí lo importante es que en la medida en que conozcamos los diferentes ámbitos del desarrollo o del desarrollo regional en particular, desarrollemos capacidades para entenderlos. Aquí lo importante es que la materia que se evalúa se conozca. Las técnicas de evaluación, yo se los aseguro, se aprenden muy rápido. O sea, ese no es un problema. El problema es que en la medida en que esa práctica de evaluación sea sistemática, consistente, se acumule en el largo plazo. Si piensan ustedes, cualquiera que tenga experiencia en un cargo público o en una ONG, ¿cómo les hubiera resultado que al tomar su puesto hubieran tenido las evaluaciones o los informes documentados, no formales, de sus 5 antecesores? Hubiera sido mucho más rápido para ustedes entender la situación de su trabajo y qué significa el cumplimiento de ciertas funciones. Porque con eso ahora de que el sector público para todo redacta que cualquier función es coadyuvar, entonces ya uno no entiende a qué se refieren con eso de coadyuvar al desarrollo, coadyuvar a la política. Es decir, estas definiciones vagas no sirven de nada. Haber tenido esta capacidad de tener asentadas las evaluaciones, ¿no? Porque muchas veces cualquier cambio en una organización pública es producto de una evaluación, buena o mala, ¿no? Evaluación ciudadana, sale un partido y entra otro. Evaluación política, cambia la camarilla. Evaluación personal, una persona ya no quiere estar y tiene que llegar alguien a sustituirla. Esa es la lógica, digamos, dominante, ¿no? No sé si con esto respondo un poco a la idea, pero yo insistiría, la evaluación es importante, pero bajo ninguna circunstancia la adoptemos como nuestra nueva orientación epistémica. Sería para mí absolutamente erróneo transmitirles esa idea. Yo creo que de lo que se trata es que es un instrumental más, es algo que debe completar esta especie de cajón desastre que ustedes como analistas del desarrollo regional deben tener, ¿no? Gracias, José. ¿Tiene alguna pregunta en este inter? Por favor, Rafael Ruiz. Bueno, ok.
Primero que nada, mencionar que su exposición me pareció muy interesante, pero sobre todo muy sugerente. Creo que en esta exposición, bueno, más que establecer cuestiones definitivas en cuanto pues, al tema que se trató, la evaluación de políticas para el desarrollo regional, creo que fue una exposición que insta a la reflexión en cuanto a diferentes aspectos que se mencionaron. En este sentido, pues a mí me surgieron muchas interrogantes que pues, no las voy a plantear todas, pero que me las llevo para en el futuro pues seguir pensando y repensando sobre esto. Como estudiante, digamos, del desarrollo regional, pero hay una que en especial me gustaría plantearle con el objetivo de conocer un poco su opinión, y esta gira en torno a lo que mencionaba Alberto en cuanto al entendimiento de lo que es el desarrollo regional por parte de los gobiernos o por parte de quienes se dedican digamos, a establecer, a diseñar y a evaluar este tipo de políticas, pero yo voy un poco, bueno, intentaría ir un poco más allá y desglosar lo que es el término desarrollo regional y decir qué se entiende por desarrollo y qué se entiende por región por separado. Bueno, en este sentido me interesa más lo que es la cuestión de la región. ¿Por qué? Porque bueno, yo en lo personal, ahora que estuve en trabajo de campo, estuve analizando un poco estas políticas de desarrollo regional, bueno, muy superficialmente, y cuando estaba en campo sí me surgieron un montón de cuestiones, pero aquí lo que me interesaría cuestionarle a usted es en cuestión de la región. Pues el término región sabemos, muchos de nosotros sabemos que es un término, pues, digamos, hasta cierto punto moldeable, en el sentido que pues, región se puede entender de muchas maneras y desde muchas dimensiones y niveles de análisis. Entonces, me gustaría plantearle, para usted, ¿cuál sería el nivel regional más adecuado desde el que se podría, o desde el que se debería plantear el diseño y evaluación de las políticas, ahora sí que para desarrollo regional? Y en este sentido, si el diseño de estas políticas se lleva en el ámbito regional, deberían ser instancias regionales quienes evaluaran dichas políticas. Todo. Gracias, Rafael. Parece que ya tenemos audio con Monterrey. Hola. Sí, ya te escuchamos perfectamente. Adelante. Hola, ¿qué tal? Pues soy Blanca García y bueno, la pregunta para José es un poquito plantear un caso más, digamos, más aplicado. José, yo estoy interesada en lo que es la evaluación de lo que se llaman los centros comunitarios de aprendizaje, que bueno, responden a una política pues central de iMéxico, lanzada en el 2001 y que han tenido pues aplicaciones regionales realmente en todo el país, y básicamente en mis manos pues tengo los análisis de tanto del Estado de México como de Guadalajara, como de Aguascalientes y por supuesto de nuestro Estado Nuevo León. No hay algo a nivel regional, que es justamente lo que me lleva a mi pregunta. Yo regreso un poquito a tu cuadro en donde hablas de que pues efectivamente hay niveles y ámbitos en esto de la evaluación de la política de desarrollo. Los centros comunitarios de aprendizaje se ven todavía como un instrumento de desarrollo regional, y los estudios que te comento, que pues de alguna manera son mi base para plantear una posible evaluación, sobre todo del caso Nuevo León, estaríamos hablando de que traen ya la evaluación de individuos, un poquito como lo planteas en tu cuadro, en donde básicamente los estudios plantean cómo se ha dado el desarrollo de habilidades o skills, como también lo llamas, hacia lo que son los promotores o facilitadores de lo que son los centros comunitarios de aprendizaje. También hay estudios, entre estos, que están evaluando no necesariamente la institución o organización, pero sí lo que tú llamas patrones tecnológicos. Efectivamente, cada kiosco, cada centro comunitario de aprendizaje
tiene procesos de manejo, administración de información y administración de conocimiento muy particulares, dada la región, dadas las necesidades específicas de las comunidades a las que están dando servicio. Por lo tanto, pues hay allí digamos, una identificación tanto de insumos como de procesos, y por supuesto pues también estos estudios intentan evaluar resultados e impactos que son bastante menos claros, pero que definitivamente pues están dentro del ámbito de la educación a distancia, y que pues por supuesto que cualquier avance en eso es un punto bueno, digamos, ¿no?, para esta iniciativa. Sin embargo, pues mi pregunta en concreto sería: ¿cómo pasamos de esto que es el nivel individuo, el nivel institución, organización, patrones tecnológicos, a esto que ya es macro, ¿verdad?, en términos de evaluación de resultados e impactos, dado que, bueno, esto es una política realmente pues central, en donde de ahí emana hacia todas las regiones de nuestro país, y que en específico, pues ahorita, digamos, está el nivel de evaluación pues en tanto en el individuo como en la institución, y realmente pues no estamos en posibilidades de saltar a ese nivel macro de política pública o programa, dado que pues realmente estamos hablando de alrededor de 679 centros, en donde cada centro responde, como comentamos, a ciertas necesidades, y las regiones en las que se encuentran pues también. No sé si me explico, pero me gustaría realmente pues ver tu perspectiva, ¿no?, de cómo estos tres niveles pueden realmente conjugarse en términos de evaluación y ya pues aplicados a un caso específico. Gracias, Blanca. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Casa Colef o Ciudad Juárez? No tenemos en imagen a Casa Colef ni a Ciudad Juárez. Bueno, voy a plantear un par de preguntas que me surgieron de la excelente exposición del doctor Sosa, y a ver si en este inter hubiera alguna pregunta de estas otras sedes para poder ubicar en cuadro. Mira, la verdad es que tocas temas que dan no para este tiempo que tenemos acortado de 2 horas, sino pues para incluso cursos enteros, ¿no? Entonces, yo simplemente rescato 2 que me parecen muy importantes. Una de ellas, a partir de tu experiencia, sobre todo ahora en Sudamérica, es esta: ¿cómo para América Latina tú estás viendo que se están configurando procesos de gobernanza? Y por procesos de gobernanza no solamente los procesos de emergencia de la sociedad civil organizada, que esta es una parte, y que me parece que en un momento, sobre todo a partir de los 80, empezamos a ver una emergencia mucho más dinámica, mucho más intensa de todos estos grupos, pero que al fin y al cabo creo que todavía nos hacen falta muchos estudios para realmente llegar a entender si esto está cuajando o se está configurando en una real gobernanza, ¿no? Entonces, uno, escuchar tu perspectiva en ese sentido, y la otra, que tiene que ver ya con aspectos que tú ya has incluso abundado ahorita en la respuesta a las preguntas que te han hecho, que tiene que ver con la cuestión de la evaluación. Mi pregunta aquí en este sentido es, tenemos un plano de estructura política prácticamente inamovible, por lo menos en el caso mexicano, y que se enfrenta a evaluadores, por una parte externos y por otra parte internos, y donde la intencionalidad de cada uno de los grupos evaluadores, que además creo yo que tampoco están en red, pues obedece a intencionalidades que pudieran en un momento dado no converger, y en este sentido, o sea, la evaluación o las habilidades o este proceso de evaluación se va diluyendo. ¿Cuál es tu perspectiva en este sentido de el papel que está jugando pues la evaluación en México con estos 2 planos que te pongo en la discusión? Recuerdo, mira, dos ejemplos. Uno, el doctor Aguilar hizo una evaluación para nuestra propia institución, y creo yo que parte de esa evaluación incluso no se ha llevado a cabo en una institución como la nuestra, ¿no? Y otra intencionalidad que va muy desvirtuada de lo que era el ejercicio de evaluación
me viene a la mente ahorita lo que son, bueno, la prueba esta famosa de enlace para las escuelas primarias, ¿no? Porque ahora, más allá de la intencionalidad misma de la propia encuesta, es cómo lo están retomando las propias escuelas, y es decir, bueno, si mis puntajes de mis alumnos por grupo y por todo el segmento, llámese primaria o secundaria, son altos, entonces yo me vendo con base en lo que me dio como resultado esa encuesta que originalmente tendría otras intencionalidades para llevar a cabo en el futuro, y entonces realmente sí pensar en este proceso de largo plazo. Entonces me parece que en el plano de la crítica y el debate creo que se abren perspectivas, se desmitifica el proceso de evaluación. Tú lo has puesto también justo en sus propios términos y medidas. No es la panacea, es una parte del proceso de generar desarrollo desde el territorio, desde la magnitud que se quiera, pero por otro lado tenemos todo esto que está hasta cierto punto desvirtuado por la moda, ¿no? Me gustaría, sí, y tenemos una intervención aquí, si no hay en las sedes, Joaquín Camacho, por favor. Sí. Bueno, en ese mismo sentido de la última pregunta de la doctora Araceli, de que la evaluación no es la panacea, y pensando en una herramienta que es a la vez de diseño y que es también de evaluación, que es la matriz de marco lógico, en donde se diseña en función de fines, medios, objetivos, y la evaluación también está o debe de estar a esos mismos niveles en distintos plazos, siendo o monitoreos o seguimientos. ¿No sería correcto pensar que todo programa, toda política debe ser evaluada? A pesar de que no es la panacea, ¿no? A final de cuentas debe de ser ya algo que debe quedar dentro de la costumbre del diseño de la política, no dos procesos independientes, no, sino un solo proceso, el diseño y la evaluación como un solo proceso de la política pública. Esa es una pregunta. Muy bien. La otra, pensando ahora en que usted iniciaba con el concepto de con lo que debe de ser realmente el concepto de desarrollo, y mencionaba el desarrollo en su concepto más amplio, que es la mejora de la calidad de vida, y pensando en otras cosas aparte del concepto de desarrollo, como la economía moral que maneja, por ejemplo, Bulvinic, o la administración por valores que se está llevando ahorita a cabo. ¿Hay algo así en la evaluación? ¿Hay una evaluación ética o una ética de la evaluación? ¿No? Porque mencionaba que quienes son los rectores de, podríamos decir, morales o éticos de la evaluación son las instituciones públicas y muchas ONGs, pero también están en el sentido contrario, ¿no? Hay instituciones de investigación que funcionan también a veces como mercenarias, ¿no? Que suena duro. En algunas ocasiones, muchas veces se hacen evaluaciones a modo, ¿no? O sea, para que la persona que es quien administra o quien está beneficiado con, pues resulte que la evaluación es correcta, ¿no? Entonces hay algo así como una ética de la evaluación. Gracias. Muy bien, pues muy estimulantes las preguntas, y creo que la primera de esta ronda me da muy bien pie para interpretar. Es decir, ¿cómo entender desarrollo regional o quién hace la política regional? Me insiste recordar los debates que en algún momento sostuvieron Anne Marcussen desde el MIT y Alan Lipietz desde Grenoble, ¿no? Que además se peleaban encarnizadamente, cada uno tratando de demostrar su punto de vista. Yo lo que recuerdo muy claramente es que los británicos no tenían problema en esta discusión y decían, la región, como muchas construcciones o definiciones sociales, es un concepto arbitrario y subjetivo. La región es lo que tú digas, ¿no? Es decir, ahora mismo en México, no sé si sepan, estamos en una discusión un poco necia a raíz de una innovación que hicieron los planificadores de Barcelona entre distinguir el área metropolitana, la región metropolitana, la zona metropolitana. Entonces digo yo, bueno, qué interesante perder el tiempo de esa manera, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo sí creo que es muy importante tu pregunta es, porque yo estaba insistiendo aquí, lo importante es la capacidad institucional, o sea, ¿dónde se concentran esas capacidades, esos valores, esos instrumentos y quién los aplica? Mi respuesta en ese sentido va a ser un poco ecléctica, porque yo te diría que no estaría yo de acuerdo en la idea de que la política regional la tienen que hacer las instituciones regionales, porque
estaríamos cometiendo el error de querer imponerle a la realidad una plantilla, cuando en realidad lo que tendremos que hacer es reconocer las condiciones y buscar el óptimo. Es decir, si tú revisas, por ejemplo, políticas que no son regionales, pero cuyo componente es profundamente territorial, te das cuenta que hay configuraciones donde es inevitable que sea una autoridad central la que actúe. Por ejemplo, todas las políticas de reivindicación étnica o lo que llamamos en América Latina las políticas indígenas. Si tú quisieras que los indígenas hicieran sus políticas, nunca te pondrías de acuerdo. O tendrías a los mayas sometiendo a las otras minorías en Guatemala, o a los anglicanos y protestantes golpeando a los evangélicos y católicos en San Juan Chamula. Es decir, ahí la cuestión es que todo elemento de diseño institucional y de evaluación sirve para eso. Te tiene que decir que a partir de los propósitos de desarrollo que tú plantees y la definición territorial que hagas, tienes que hacer la identificación de las capacidades de los recursos disponibles y a partir de ello establecer entonces el diseño institucional óptimo, porque hay diseños institucionales óptimos desconcentrados o descentralizados. Acuérdense de la DATAR francesa que administró durante 100 años el desarrollo social de las prefecturas francesas, y nadie va a decir que ese proceso centralizado tuvo defectos. Francia es uno de los países más desarrollados del mundo, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido la discusión es una clara identificación de capacidades disponibles y propósitos. Si tu política regional es multisectorial o de un solo sector o es transcultural o lo que sea, tu diseño de instrumentos tiene que ser acorde. Hoy en día el PNUD superó el enfoque de Banco Mundial de los años 90. Banco Mundial decía hay que hacer capacity building, es decir, la construcción de capacidades y nuevas instituciones, y se dieron cuenta de que estaban haciendo cosas que no llevaban a nada. Hoy en día el nuevo paradigma del capacity development, es decir, en cada región o en cada lugar hay capacidades. ¿Por qué? Porque finalmente no podemos negar que pues, las poblaciones han subsistido en sus lugares, es decir, no es ir a las pirámides de Teotihuacán y ver que algún día alguien vivió allí, no, sino tú vas a las localidades y dices hay capacidades. Lo que tenemos que hacer es medir cuáles son sus capacidades actuales, valorar cuáles son las capacidades deseadas para que haya desarrollo, y entonces establecer una ruta que te lleve de la capacidad actual a la capacidad deseada. Ese es ahora el enfoque. En materia de política regional se tendría que adaptar algo muy semejante, en términos de que el mejor diseño institucional es regional en la medida en que atiende efectivamente esa región, pero no hay, según yo, creo yo, una respuesta única para todos los casos. Si tú me preguntas por la frontera norte, yo sí te diría que son los gobiernos municipales los que tendrían que ser los actores centrales. Pero si me preguntas por el eje indígena de Guerrero, Chiapas y Oaxaca, yo te diría que no, que ahí tendríamos que buscar otro tipo de articulaciones. O a quién le corresponde el desarrollo costero, por decirte, ¿no? O a quién le corresponde la explotación de un recurso natural. Es decir, yo creo que ahí las articulaciones son distintas, y en todo caso la evaluación te debe de servir para entender dónde están las capacidades y a quién le tocaría desarrollarlas o implantarlas. Y es una discusión tanto política como jurídica como técnico-social, es decir, evidentemente no puedes hacer a una ONG una autoridad pública, pero sí puedes hacer una relación, una asociación público-social para la gestión o la prestación de esa actividad o de esa capacidad, ¿no? En ese sentido, me es muy útil porque entonces, si estaríamos de acuerdo en esta idea, el tema de los centros comunitarios de aprendizaje de México, yo creo que en esa evaluación, en ese programa, sí hubo una muy clara omisión de la perspectiva territorial. Es el típico caso de una política de café para todos, es decir, los centros en México comunitarios son para todos y para todos tienen que ser buenos. El problema es que, por ejemplo, si me permiten contarles muy brevemente una experiencia que tuvimos en la Ciudad de México que fue muy graciosa. En una lógica muy semejante, en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas se le dio computadoras a todas las escuelas de la ciudad, anticipándose un poco a esta idea de Ley México. Y fue muy curioso cómo darse cuenta, cómo en Milpalta, para los niños lo más sorprendente es que la computadora tenía electricidad, o sea, funcionaba, se prendía el foquito, mientras que para los niños de Tepito decía, uy, no, maestra, está muy antigua, mi papá tiene una con un reproductor de CDs
que reproduce 1000 al día, maestra. Y no, mire, le puedo bajar estos programas que son piratas o le traigo... No. Entonces, claro, la misma solución que era buena para todos, en Milpalta decía, aquí hay electricidad, en mi casa no la hay. Y en el caso de Tepito ya era una cosa obsoleta, que no tenía nada que ver con esta idea de las comunidades de la piratería, ¿no? Entonces, yo en este caso, y centrando sobre todo en la pregunta de cómo pasamos de la evaluación individual a la evaluación macro, ahí yo creo que es muy importante, y siendo respetuosos del esquema de la evaluación, decir dos cosas. La primera es, ¿para qué se crea el programa? Para dotar de capacidades individuales, porque en ese sentido la evaluación podría ser exitosa, o se crea en términos de fortalecer el tejido social. Porque ahí hay que tener mucho cuidado en si no estamos evaluando con un criterio que nunca estuvo en el diseño. Y aquí otra vez entra lo que al observador le encanta decir, que son los neoliberales, ¿no? Es decir, si cuando implantamos un programa tenemos esto que se llaman la mano invisible del mercado, o esta lógica de, en la medida en que haya capacidades o que todos sepan, la mano virtuosa de la articulación se va a dar, ¿no? Entonces, ahí sí me preocupa, porque lo que yo he visto de centros comunitarios es que efectivamente se lograron muchas cosas al nivel individual, pero al nivel de las comunidades o de los entornos sociales no sabemos nada o sabemos muy poco. De hecho, uno de los dilemas que enfrenta la evaluación hoy en día es justamente cómo hacemos que el desempeño de un funcionario en lo individual o de un centro comunitario individual pueda estar asociado a un impacto colectivo. La respuesta del libro de texto es, si usted no lo incluyó en su planeación y sus diseños, usted no lo puede evaluar, porque es, digamos, estar pidiendo cosas para las que en principio no se dotaron recursos o el implantador no tuvo en su perspectiva de operación ese elemento, ¿no? Sin embargo, también hay otro tipo de valoraciones que, sobre todo cuando se habla de tecnologías de la información, hay que tener muy presentes. Es decir, y lo voy a decir con un caso, permítanme el extremo, pero muy polémico, es decir, todos queríamos que todos supiéramos Internet, ¿no? Muy bien. ¿Eso facilitó el consumo de pornografía infantil a nivel global? Pues sí, ¿no? Inevitable e invariablemente. Nadie puede acusar a nadie de que le gustase, como dicen, árbol que crece torcido, ¿no? Usa Internet para enterarse de lo demás, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, yo en lo particular, y sí compartiendo tu preocupación por este tema, a mí sí me parece que la evaluación lo que ofrece es la posibilidad de que se fabriquen elementos que bien pueden ser conjugar las diferentes evaluaciones y tratar de retroalimentar el programa, o utilizar lo que se conoce en la literatura como una metaevaluación, es decir, evaluar la evaluación, es decir, ver en qué medida la forma en que se aplicó la evaluación a los centros comunitarios ofrece pistas para entender desde otra perspectiva al programa en su conjunto. Mi impresión es que el programa de centros comunitarios nunca previó o tuvo esta especie de principio asumido neoliberal de, en la medida en que todos sepan Internet, las comunidades van a progresar, ¿no? Es decir, es los principios, por ejemplo, de los años 60, cuando se le enseñaba a las madres hábitos asépticos de preparar alimentos y se asumía que se iban a reducir las enfermedades producto de malos hábitos o de manejo inadecuado de los alimentos. En ese caso sucedió. Yo no sé si en la evaluación que tú tienes o en los informes que tengas hay esos elementos para entonces suponer que se puede hacer esto y entonces corregir el programa y ponerle requisitos de entrada o requisitos de salida. Más bien me parece una cuestión polémica. En todo caso, yo diría, la evaluación de cada centro comunitario tendría que respetarse en sus términos, pero lo que tendría que verse es si las podemos agrupar y si es posible, en este criterio de metaevaluación, encontrar desempeños diferenciados, es decir, si todavía hay diferencias entre lo rural y urbano, entre zonas pobres o zonas ricas, entre si hubo más niños o más niñas, en la capacidad del responsable del centro comunitario, es decir, tratar de distinguir variables que a lo mejor nos dieran pistas. Pero yo insistiría, tal y como se evaluó, tendría que respetarse esa evaluación y tratar de ir más allá, no desecharla, porque entonces estaríamos con el problema de que si el programa en su diseño no contempló ese criterio,
no se le puede evaluar con ese criterio porque es antitético, es decir, va en contra de lo que se supone que motivó la creación del programa. No sé si con esto te aclaro un poco la idea o más bien solo te la hice más grande la confusión, ¿no? Pero bueno, sigo entonces, ¿cómo se configuran los procesos de gobernanza? ¿Es solo la sociedad civil, es la gobernanza real? La verdad es que la gobernanza sigue siendo un concepto muy abstracto, ¿no? Aún contando con Luis Aguilar, que nos lo explica con peras y manzanas, ¿no? Que hasta yo le entiendo, ¿no? El problema de gobernanza sigue siendo muy complejo. Lo que yo sí te puedo decir es que en términos de gobernanza, hoy en día sí tenemos más claro la distinción entre lo que es sector público o sociedad civil. Yo creo que todas estas discusiones, y estrictamente hablando de la perspectiva de evaluación, hemos sido capaces de entender, y en Centroamérica está sucediendo con una velocidad impresionante, estamos entendiendo lo que es el sector público y lo que no es el sector público. Y entonces hay una especie de prurito ya en términos de dónde se posiciona cada actor, ¿no? Es decir, cada día es más difícil que un empresario, que uno de una ONG busque un puesto de elección popular, porque lo desmitifica y lo destruye. Es decir, déjenme darles el ejemplo que a mí me parece el más polémico. ¿Ustedes saben qué hace ahora la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú? Pues casi nadie lo sabe. Ese es el problema. Es decir, ¿dónde está esa carga social? Es que fue candidata a la presidencia, entonces ya no nos gusta, ¿no? Con todo que es muy amiga del doctor Simi, ¿no? Y tiene una labor social importante. Esta especie de prurito está marcando. Entonces, lo que yo estoy haciendo con PNUD y con otras organizaciones es, estamos haciendo el inventario de capacidades y viendo los puntos de contacto, porque pareciera que otra vez va así esto una polarización. Hay lugares donde el gobierno son los buenos y las ONG son los malos, pero hay lugares donde es al revés. Créanme, hay lugares donde las ONG son los malos de la película, ¿no? ¿Por qué? Porque pues muchas están asociadas a la explotación de recursos naturales por parte de empresas privadas, ¿no? Entonces la ONG de Shell o la ONG de tal o cual empresa, ¿no? De una farmacéutica, que lo que quiere es quitarle sus tierras, ¿no? Así como el argumento de la película Avatar, ¿no? Entonces, el recurso natural y arriba vive alguien, entonces quieren desplazarlos, ¿no? Entonces, ¿hay gobernanza real o no hay gobernanza? Yo creo que es una pregunta al mismo tiempo fácil y difícil de contestar. Es fácil en cuanto que se ven modelos estables, es decir, hay menos ruptura social, hay más violencia aislada, ¿no? El crimen organizado sí es el gran actor en todas estas sociedades. Entonces yo creo que sí hay gobernanza, porque finalmente hay estabilidad. Los gobiernos locales están emergiendo con una fortaleza inusitada. Ahora, la respuesta es también muy difícil de articular, porque no hay procesos estrictamente virtuosos de desarrollo. Es decir, las condiciones de pobreza estructural se reiteran, las condiciones de aislamiento estructural se reiteran. Por eso es que el enfoque de política regional vuelve a ser muy poderoso, porque dices, bueno, con estrategias de articulación regional, sea cual sea la escala de la región, es probable que se dieran nuevas opciones, aunque fuesen opciones asistencialistas. Es decir, si una ONG americana quiere mantener la tribu de los mosquitos en Panamá solo por el derecho de conservarlos, yo creo que eso es gobernanza. No es el concepto occidental de que todos vamos a ser agricultores como en Cataluña, que tenemos un tractor con aire acondicionado y nos va muy bien. Yo creo que no, pero a fin de cuentas creo que sí hay este modelo, ¿no? No hay, y yo creo que ahí lo dices bien tú, una comunidad de evaluadores. En este momento la evaluación se está imponiendo como una especie de descubrimiento de que no sabíamos que en casa teníamos eso que servía, y sí se está, digamos, implantando de una manera interesante, novedosa. Sobre todo está encontrando condiciones institucionales muy favorables, porque no hay que cambiar nada. O sea, no es como cambiar las computadoras, o no es como reentrenar todo el personal, es algo que estaba allí, porque viene mucho en la idea de que es una capacidad que simplemente tendría que retomarse. Ya a todos nos educaron en el ciclo de las políticas públicas, a todos nos educaron en el ciclo del administrativo, y en todos había retroalimentación, evaluación, ¿no?
resiliencia incluso le llamaban algunos. Y entonces, está eso. Si la evaluación está siendo objeto de querellas o de esquemas prefigurados o preconfigurados de intereses políticos, sí. Sí, claramente. Yo, por lo personal, soy muy crítico de todo lo que, en términos de evaluación, implica la política de transparencia. A mí me parece que creamos una patente privada, ¿no?, para que un actor privado que a nadie le rinde cuentas nos diga quién es transparente o quién no. Entonces, Transparencia Internacional hace sus encuestas como ella quiere, a nadie le pregunta. Pero lo que ella dice tiene un valor casi semejante al del resultado no de una encuesta, de un proceso electoral, ¿no? Es decir, hoy somos más corruptos porque Transparencia Internacional nos calificó más bajo. Y cuando uno ve a quién le preguntaron en México la percepción de la corrupción, pues dices, no, pues claro, ¿y cómo Fernando Martín no iba a decir que somos un país más corrupto si le mataron a su hijo y hubo policías de por medio? Oiga, no, pero pregúntenle a más gente, no solo a estos 10 líderes de opinión, que además tienen un leverage, un interés claro. Entonces, yo sí creo que esto. Ahora, mi percepción es que esto eventualmente se va a diluir. Va a pasar como con el Internet. Va a haber pornografía infantil, va a haber evaluaciones maliciosas. Así sucede con los estudios de opinión, es decir, todos nos cuestionamos cuando las encuestas están pagadas, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas eso yo creo que ni deslegitima ni limita la capacidad de la evaluación. Yo sí creo que eventualmente en el mediano plazo tendríamos que tener una política explícita de crear, ¿no?, una especie de certificación o de norma social. Es decir, cualquiera que aspire a ser un evaluador tendría que tener un mínimo de condiciones. Es decir, para que un maestro se prepare frente a un aula, para que un médico prescriba un medicamento, requiere de una cierta certificación. Yo creo que tendría que haber lo mismo, una especie de validación social para fines colectivos. No digo que cualquiera que quiera hacer evaluación tenga que estar certificado, no. Pero para estas evaluaciones que tienen un impacto grande, yo creo que sí tendría que hacerse. En este momento hay dos discusiones. Función Pública está por la idea de crear un mercado de evaluadores y Coneval está por la idea de crear una red, un colegio de profesionales de evaluadores. La verdad es que no se sabe cuál va a ser la fórmula final. Yo en lo personal apoyo la idea de que haya, así como hay el Colegio Nacional de Economistas o el colegio o las barras de abogados, que hubiera una especie de Colegio Nacional de Evaluadores, donde haya un código ético que se respete y una serie de prácticas aceptadas, ¿no?, o de normas, donde además uno se tenga que actualizar, uno tenga que justificar ciertas cosas. Fuera de eso, pues al final de cuentas es una práctica emergente con todas las posibilidades positivas y negativas que cualquier práctica social tiene. Entonces yo no me desanimaría, pero tampoco sería ingenuo. Evidentemente va a haber evaluadores, bueno, ya hay evaluadores malévolos que nos quieren convencer. O sea, digo, preocúpense cuando alguien les presente el IDH de su estado o su municipio. Digo, menos mal que el PNUD ha controlado que no cualquiera pueda hacer el IDH, pero aún en esos casos hay cosas tramposas. Vean ustedes el Informe de Desarrollo Humano del Estado de Jalisco. Es un ejercicio técnicamente impecable para ocultar el deterioro de las condiciones de vida. ¿Sí? Es decir, el informe de Jalisco dice, es que dimos un paso atrás para hacer nuestras capacidades institucionales y ya verán que en 10 años cómo vamos a avanzar. A mí eso me parece muy cuestionable. Y finalmente, si toda política tendría que ser evaluada, pues se supone que sí. No porque ahora esté de moda la evaluación, sino desde que nos educaron en el ciclo administrativo, en el ciclo de las políticas públicas, siempre ha habido evaluación. En sentido político y social, la ley de responsabilidad hacendaria dice que es un propósito social debido que toda política esté evaluada. Por el solo hecho de que si es una política que recibe recursos públicos, esa evaluación le daría el contenido a lo que son los propósitos de la transparencia y la rendición de cuentas. Si yo no sé cuál sea la opinión de ustedes de las políticas de transparencia y rendición de cuentas, a mí me parecen ejercicios estéticos muy bonitos, pero que no necesariamente substancian de lo que se trata. Yo creo que la evaluación es esta idea de producir información que sustancie, ¿no? Y por tanto tu preocupación sobre si hay una evaluación de la ética o una ética de la evaluación, yo creo que es el tema central. Yo en algún momento dije que tiene que haber una especie
expresión explícita de qué valores o qué propósitos persigue la evaluación. Yo creo que sí tendríamos que crear una ética de la evaluación. Hace un momento decía, yo creo que hay que crear un colegio que tenga un código de ética, un código de prácticas reconocidas como válidas e inválidas, pero yo no me atrevería, y ahí sí los digo con absoluta convicción, a crear un espacio de discusión pública aparte. La ética de la evaluación tiene que ser la ética del desarrollo, la ética del bienestar. Y solo la evaluación debe entenderse como un componente instrumental muy importante y muy útil, pero que es a final de cuentas un medio para alcanzar otros fines que son socialmente más valiosos, más importantes. Si empezamos a decir que lo importante es la evaluación, es decir, vamos a acabar queriendo demostrar que los partidos de fútbol se ganan por el tamaño del estadio, o que el éxito de un cocinero depende de si sus cacharros son de aluminio o de acero inoxidable. Es decir, el medio no puede justificar los fines, y en estos temas es muy riesgoso porque hay mucha gente que está casado con la idea de la metodología del marco lógico, y en que las matrices por proceso, por producto, son la quintesencia de la comprensión del desarrollo. A mí en ese sentido sí me preocupa mucho, porque yo creo que en la propia idea de la ética y la evaluación tiene que, el primer artículo del código ético tendría que decir, la evaluación es un medio para alcanzar fines socialmente superiores. Punto. Es decir, es un acto de confesión inicial, ¿no? Es decir, porque ni siquiera los evaluadores vamos a tener el papel social que pueden tener los abogados o los médicos en una sociedad. O sea, no curamos a nadie ni a nadie sacamos de la cárcel, ¿eh? Algunos pueden acabar en la cárcel por culpa de algún evaluador, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas el punto es que con todo y su potencial y su atractivo, no perdamos de vista que es un elemento instrumental. Y entonces la idea de conversar con ustedes es que justamente entiendan que es un instrumento que puede ser útil, pero que no sustituye ni anula nada de lo otro que han estado trabajando, que lo puede complementar, y tendría que ser así, ¿no? Es decir, al final de cuentas, la evaluación es tener una computadora más poderosa, pero es solo eso, no sustituye ni el debido proceso de discusión del desarrollo regional, ni el debido entendimiento de los fines que a final de cuentas se persiguen con cualquier institución, política o programa público, ¿no? Entonces la evaluación sí, en la medida en que se mantenga ajustada a su sentido instrumental.